Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes, estimados tripulantes. Gracias por ser tan puntuales que los vemos desde hace unos minutos conectados ya esperando esta conferencia, nuestra primera conferencia de esta ruta 2 de la misión TIC. Quiero primero darles un saludo en nombre de nuestro rector, el rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel Roca. Gracias por estar conectados y les aseguro que esta conferencia va a ser del disfrute de todos ustedes y también pues quiero mencionarles dos cosas importantes. La primera es que en caso tal de ustedes querer volver a ver la conferencia o si de pronto alguno de sus compañeros no puede asistir, la conferencia va a quedar alojada aquí en este link, así que la pueden revivir en cualquier momento. Si se perdieron de algún detalle, aquí estamos en este link, siempre se va a conservar la grabación. Y lo segundo, suscribirse, como siempre se los recuerdo, al canal de YouTube Uninorte Académico. Quiero antes de iniciar saludarlos nuevamente, ya varios de ustedes me conocen, mi nombre es María Paula Vanegas Hernández, soy la líder de comunicaciones del proyecto y estoy aquí de cara para tener un contacto cercano con ustedes, para presentar a nuestro conferencista, un experto en el tema. Y ya estoy viendo acá que están comentando muy activamente. Vamos a darles unos minuticos para que las demás personas se conecten. Acá vemos que se conecta Arturo, nos dice hello, hola Arturo. José Luis, John, siempre activos. Giancarlo, gracias, sí señor, siempre activos. Helen, buenas tardes. Leonardo, Brian, Alberto, Eric, buenas tardes, bienvenido. Jorge Mario, quiero saber primero de dónde nos ven, desde qué ciudades están conectados a esta hora de esta transmisión. Escríbanme ahí en el chat que los estoy leyendo súper activos. ¿Desde qué ciudad nos ven? Barranquilla, Alfonso. Desde Zona Bananera, Magdalena, Bogotá, Barranquilla, Bogotá. Helen desde Bogotá. Helen desde Barranquilla, perdón. Juan de Bogotá. Desde Pasto. Caldas. Santa Marta. Pitalito Huila, Puerto Colombia. Santa Marta nuevamente. Neiva, Barranquilla. Soledad, Atlántico. Envigado, Cartagena, Eric, Neiva, María Catalina, Cali, Víctor Daza, desde Chiquinquirá, Pueblo Viejo, Magdalena, Cali, Cartagena. Bueno, como ustedes sabrán, tenemos tripulantes, son más de 4.550 tripulantes que hacen parte de la Ruta 2 Misión TIC Uninorte, que han elegido a esta alma mater para ser parte de su formación. Así que, por un lado, agradecerles por elegir a la Universidad del Norte para ser parte de esta transformación que estamos seguros que les va a ser de mucho provecho en sus vidas laborales. Así que esperamos que aprovechen absolutamente todos estos espacios que abrimos, también las sesiones informativas de los retos, las clases de inglés, de coaching, las conferencias que vamos a tener. Esta es solo la primera de las conferencias con expertos que se vienen en todos estos ciclos que nos faltan. Ya estamos terminando el ciclo 1, así que esperamos que estén súper activos hasta el ciclo número 4. Hoy tendremos al conferencista Gustavo Morales, él es ingeniero de sistemas y magíster en gobierno de la Universidad del Norte. Él ha sido profesor de pregrado y posgrado en el área de ingeniería de software por más de 10 años de la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como ingeniero de software en Treasure Data de Canadá. Discúlpenme, aquí se me había rodado el celular. Bueno, vamos a iniciar entonces con la conferencia de El poder de la interacción web. Le doy la bienvenida a nuestro conferencista Gustavo Morales. Gustavo,
Muy buenas tardes, bienvenido. Como puedes ver aquí, hay personas de todo el país que hasta ahora se conectan súper puntuales a verte, a escucharte. Así que esperamos que sea esta conferencia del agrado de todos ustedes, tripulantes, que se disfruten a nuestro conferencista, que como les digo es el primero de muchos que vamos a tener. Así que empezamos por la puerta grande. Gustavo, te dejo entonces aquí con todos estos tripulantes que estoy seguro que se van a disfrutar mucho tu conferencia. Gracias a todos por conectarse y por participar. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Paula, por esa introducción. Primero que todo, agradecido por esta invitación. Espero que esta conferencia sea de su agrado. Obviamente, como comentó María Paula, va a quedar grabada para que ustedes la puedan poder revisar cuando ustedes quieran, inclusive el resultado del código fuente, todo va a estar allí. Esperemos que también sea una sesión interactiva. Y para ello, entonces, no, demos inicio. Vamos a compartir la pantalla por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Esta conferencia está titulada El poder de la interacción web. Es un título bastante atractivo para poder hacer como un englobe de lo que hoy en día podemos catalogar como la época dorada, que es el desarrollo, ¿cierto? Eh, Sacando al menos un aspecto positivo de la pandemia, ha demostrado que este es una industria bastante móvil donde lo que necesitas es un computador, conexión a internet y puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y la web ha proveído todo esto para poder hacerlo. Entonces, allí les dejo mi Twitter, que es gemoralesc, para que me puedan seguir, donde publico muchísimos enlaces e información interesante. E inclusive allí está el enlace a mi biografía, donde están publicados también los enlaces de los libros que he escrito sobre programación web. Y bueno, no, comencemos primero revisando la agenda que tenemos. Primero vamos a hacer una breve historia de la evolución de la web. No vamos a hablar de pronto como de la época antigua y cómo fue pasándolo con los años. No, vamos a tomar como los puntos esenciales que necesitamos destacar aquí para poder ir colocando los cimientos de lo que vamos a explicar. Luego vamos a ver qué tecnologías actuales están disponibles. En este mundo, en esta industria, las cosas van cambiando muy rápido. De pronto, hoy algo salió y a los 6 meses sale otra totalmente diferente y así de alguna otra manera van cambiando mucho las tecnologías. Entonces, es importante saber dónde obtener esta información, cómo mantenerse actualizado y también, según las estadísticas, cuáles son esas tecnologías que están liderando para tomar una mejor decisión cuando estemos en un proyecto. Luego nos vamos a centrar en un solo lenguaje específicamente, que es JavaScript, y también sobre un API de los muchos que vamos a mostrar, que es el Web API, que es lo que permite hacer cuáles son esos diferentes tipos. Vamos a hablar de otro API muy específico que está dentro del Web API, que es el Doom API, y por eso les digo que vamos a ir como acotando para poder sacar lo que necesitamos. Y al final vamos a tomar todos esos conceptos que hemos introducido y vamos a, en línea, aquí con ustedes en caliente, vamos a hacer un juego de Pokémon interactivo. Obviamente, algunas cosas estarán hechas como la presentación, pero les aseguro que toda la programación la vamos a hacer desde cero, incluyendo de pronto algo dinámico que salga del navegador, podamos tener dos Pokémones aleatorios. No siempre va a ser como la misma información y vamos a poder ver desde la parte superior hasta la parte inferior cada uno de los pasos, cómo podemos hacer eso, muchas buenas prácticas también. Entonces, no siendo más, comencemos. Lo primero, como les dije, vamos a acotar, Internet es la plataforma.
tiene muchísimos servicios, muchísimos protocolos. Está el correo electrónico, está el FTP, están muchísimas cosas. Nosotros, la primera acotación que vamos a hacer es tomar una parte y un solo servicio vamos a hablar, que es el servicio World Wide Web o acortado como web. Ese es el servicio que nosotros vamos a hablar específicamente. No vamos a hablar de los otros protocolos o las otras cosas que tiene Internet, solamente nos vamos a centrar en lo que es la web. Aunque ustedes no lo crean, esta imagen que está aquí a la izquierda, donde está la referencia ahí abajo, fue una de las primeras páginas web eh, publicada. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primer concepto que vamos a tener en cuenta y no se nos puede olvidar es que las páginas web son documentos. ¿Y por qué eso es importante? Miren que esta primera página hace la similitud como un documento de Word, ¿cierto? Tiene letra negra, fondo blanco, enlaces azules, pero ella nació con esa necesidad. Vamos a ver que con el tiempo y la incursión de nuevas tecnologías se pudo transformar algo diferente. ¿Y por qué hago énfasis en que no pierdan de vista que esto es un documento? Porque a veces se nos olvida que nosotros estamos presentando es información. Cuando estamos hablando de de páginas web, estamos hablando de información, ¿ok? Aquí en la parte derecha podemos ver que la web utiliza un protocolo de Internet específico que se llama el HTTP. Es muy importante conocerlo. El HTTP es un protocolo que tiene unas reglas muy importantes porque sobre él es que vamos a hacer el envío y la recepción de la información. Cuando nosotros veamos también varios términos en Internet como URL, URI, ¿cuál es realmente el correcto? En general, nosotros utilizamos el término URL, ¿cierto? Que significa Uniform Resource Locator, pero el general es el Uniform Resource Identifier, que es la parte que tiene la identificación única de un documento en la web. Y obviamente hay muchísimas tecnologías relacionadas con esto. Hay tecnologías como los DNS y servidores y muchas cosas que nos permiten de alguna u otra manera encontrar estos documentos. Pero nuevamente no nos vamos a centrar en eso. Antes de abandonar esta diapositiva, me gustaría decir que la arquitectura actual que nosotros tenemos, que hubo hace 80 años, es la misma que tenemos en cuanto a que nosotros tenemos los servidores, que son los que proveen la información, y los clientes que ven la información. Hoy en día nosotros podemos tener, nuestro cliente puede ser el teléfono celular, el portátil, e inclusive el refrigerador se puede conectar a Internet. Entonces, vamos acotando. A medida que pasó el tiempo, obviamente las páginas web ya no son fondo blanco, letra negra, enlace azul. Vino otra tecnología, la cual vamos a nombrar y especificar un poquito más adelante, que se llama CSS. Y el CSS permitió añadir a esa capa de presentación, que era en HTML, presentación. Entonces, ya viene la segunda importante. La primera es, las páginas web son documentos que presentan información estructurada y es a través de HTML. Lo segundo es que la tecnología de CSS permite de alguna u otra manera dar la apariencia a las páginas. Se encarga de la presentación, se encarga de cómo optimizar o acomodar esos elementos dependiendo la resolución, el dispositivo e inclusive si yo quiero imprimir una página web, yo puedo establecer las reglas que yo quiera. Pero la web ha evolucionado mucho más que eso, nosotros lo sabemos. Hoy en día interactuamos, tenemos juegos, tenemos muchísimas cosas, ¿cierto? En la web lo tenemos disponible gracias a la cantidad de tecnologías que están disponibles hoy en día y nosotros vamos a ver un listado de esas tecnologías y vamos a hablar un poco de ellas también. Esto definitivamente llevó a algo inevitable y es
la guerra entre los navegadores. Hoy en día nosotros podemos consumir el servicio de web a través de muchísimos navegadores, ¿cierto? Y este punto es importante por lo siguiente. Cuando nosotros vamos a elegir una tecnología para hacer un proyecto, y ya estamos hablando de web, y vamos a hablar de una aplicación web que es diferente a una página web, nosotros tenemos que saber las estadísticas, porque dependiendo el uso de los navegadores, así nosotros tenemos que soportar esas tecnologías. Por ejemplo, Internet Explorer. Internet Explorer ha sido anunciado por Microsoft que va a ser definitivamente sacado del mercado el otro año en el 2022. Por fin se va a dar esta gran noticia. ¿Y por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, cada navegador lamentablemente puso algunas reglas diferentes o no soporta o no se actualiza frecuentemente como los otros. Entonces, nosotros de pronto queremos utilizar alguna función específica, una funcionalidad, y ese navegador no lo permite. No hay nada peor que un cliente nuestro, un usuario que se quiera conectar a nuestra aplicación y lamentablemente el navegador sea el que no le permita hacer. Hay muchísimas estadísticas a nivel global del uso del navegador. En este momento, el que más se utiliza es el Google Chrome. Y vamos a ver cuando estemos programando y haciendo la última parte, qué herramientas nos brinda esto. ¿Ok? Bien, vamos a seguir por acá. Resulta que esta web empezó a crecer muchísimo. Entonces ya tenemos varios actores, pero llegó un consenso y dijo, nos tenemos que poner de acuerdo porque cada navegador o cada va a colocar sus propias reglas y va a jugar diferente para los desarrolladores que estamos tratando de hacer estas aplicaciones. Es donde llegó la W3C, esta organización internacional, para mantener y estandarizar las tecnologías que están en la web. Este es un pantallazo de lo que nosotros estamos viendo en este momento de los diferentes estándares que están soportados sobre la W3C. Y ahí hay unos que hemos mencionado anteriormente, como el HTML. Recuerden nuevamente que HTML es la tecnología que nos permite estructurar la información en el documento web. También por aquí vemos el CSS, que definitivamente, como lo habíamos mencionado, es el encargado de la presentación. Ojo con esto, la información debe ser independiente de la presentación. Yo cuando estoy estructurando una aplicación o una página, yo tengo que hacer esta división muy clara porque la presentación puede variar, pero la información es la que realmente yo estoy presentando. Y por aquí abajo vemos, espero que lo alcancen a ver, está nuestro señor Doom, que es finalmente con el que vamos a jugar en nuestro ejercicio. Estoy seguro que están muy ansiosos de ver ya programación y muchas cosas, pero por favor tengan paciencia. Ya vamos a entrar allá, vamos a ver toda esa codificación en vivo, lo vamos a ver, pero mientras tanto vamos a ir cementando estos conceptos. Lo que vemos aquí es un draft de HTML en la W3C, donde este draft, y aunque ustedes no lo crean, cada compañía que desea hacer un nuevo navegador web tiene que de alguna u otra manera revisar y mirar todos los estándares si quiere hacer un motor nuevo para su navegador. Recientemente este año la compañía Microsoft decidió que la nueva versión de Edge va a tener el mismo motor del Google Chrome. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir diferentes cosas. Primero que todo, nosotros como desarrolladores tenemos la seguridad que internamente lo que funciona, entre comillas, el Google Chrome va a funcionar en la nueva versión de Edge. Es decir, que el Edge va a ser como el Google Chrome, pero con otra cara.
Y así nos va a tocar de pronto preocuparnos menos por garantizar la compatibilidad. Pero recuerden algo, a diferencia de las aplicaciones que se instalan en el escritorio, ya viene compilada, ya viene en un punto .exe o en un punto DMG, dependiendo del sistema operativo, y esa aplicación viene para esa plataforma. Pero cuando estamos hablando de páginas web, tú no sabes el usuario dónde va a visualizar esta página web. Puede ser en su computador, puede ser en su celular o en muchísimos otros dispositivos e interfaces que están disponibles para esto. Entonces, lo tercero que vamos a decir aquí es que los estándares definitivamente son importantes y se tienen que respetar. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de estándares, hay una página muy buena que la Fundación Mozilla hizo que para la historia anterior, primero se llamaban Netscape, luego de Netscape ellos pasaron a la Fundación Mozilla y Mozilla sacó el navegador Firefox. Y cuando nosotros vemos acá, cada vez ellos, la Fundación Mozilla tiene una excelente página, el enlace está en la parte inferior, donde nos provee una documentación exacta de todas las web API y cuál es la compatibilidad con cada navegador. En el ejemplo que vemos aquí, es una función que se llama includes del array y vemos que, por ejemplo, Internet Explorer no la soporta. Entonces, más adelante vamos a ver otra herramienta que nos puede inclusive garantizar que esto funcione. Pero allí vemos un abanico de gran cantidad de navegadores y es bien importante, ¿ok? Poder garantizar eso. Lógicamente, las páginas web han evolucionado bastante, como les había nombrado en la historia, eran así como fondo blanco, letras negras, enlace azul. Luego vino una explosión de grandes aplicaciones web como Facebook, Airbnb, Uber, pero estamos viendo hoy en día que inclusive la web se está utilizando para otras cosas que podemos ver, por ejemplo, las criptomonedas y muchas otras cosas más. Entonces, esta plataforma va a seguir evolucionando y brindando muchísimos más servicios. Y nosotros como desarrolladores definitivamente debemos tener en cuenta esto para poder saber hacia dónde va. ¿Listo? Entonces, para hacer un pequeño resumen, sabemos que la tecnología HTML es la que nos garantiza la estructuración de la página web. El CSS nos garantiza la presentación de las páginas web. Es importante conocer y respetar los estándares y para eso hay gran documentación, tanto en inglés como en español. Algo que se me olvidó mencionar es que la página de Mozilla Developer Network también está disponible en muchísimos idiomas. Está disponible también en español. Es importante en el mundo donde estamos, de alguna otra manera, poder entender o tener unas bases de inglés. ¿Por qué? Porque los últimos artículos, noticias e inclusive las funciones con que vamos a programar están en inglés. En el ejemplo que vamos a hacer, por decir el nombre de las variables, las vamos a tener en inglés y es una decisión bien importante porque al final todas estas aplicaciones son internacionales. Yo siempre he dicho que uno debe programar para los demás, ni siquiera para uno mismo o para el computador. El computador le da lo mismo que la variable se llame medida o se llame en inglés o en otro idioma, pero de pronto el día de mañana otra persona se encarga de tu proyecto y va a ver tu código y es muy importante que tu código sea claro, sea expresivo. Entonces, siempre tengan en cuenta eso cuando estén escribiendo el código, que uno le escribe para las demás personas. Vamos a pasar a las otras en cuanto a hablar de las tecnologías.
Ya nosotros sabemos que la arquitectura que manejamos en la web es cliente-servidor y todavía lo hay. Del lado del servidor hay las tecnologías que tú quieras y arquitecturas que tú quieras. Hoy en día, una de las tendencias que se ve mucho en el mercado es la infraestructura como servicio y grandes empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, tienen la gran facilidad de estos data centers y nosotros no, antes teníamos que comprar un servidor y tenerlo en la empresa para poder decir tener una aplicación web. Hoy en día y fácilmente yo puedo configurar redes, servidores, VPNs, networks, switches, lo que yo quiera, todo en la web y todos esos recursos están en la web. Pero no voy a hacer ningún énfasis del lado del servidor, voy a hablar del lado del cliente, que son las tecnologías. Entonces aquí vamos a hacer otra acotación más. Miren cómo vamos acotando cada una de las cosas que estamos conversando acá. Y se llaman tecnologías del lado del cliente, las que vamos a nombrar ahora, porque no se necesita un servidor para poder ejecutarlas. Solamente con un simple navegador, estas tecnologías funcionan. Y eso es bien importante de recalcar hoy en día, porque la mayoría de teléfonos inteligentes ya tienen lo que se llama un full browser, es decir, que soportan todas las mismas capacidades y tecnologías que soporta un navegador en el escritorio en un computador. Hoy los teléfonos celulares tienen gran cantidad de memoria para poder soportar todas estas tecnologías y eso es muy, pero muy importante. Entonces, hablando de esas tecnologías, tenemos HTML, que ya lo habíamos hablado, es un lenguaje de marcado y estructuración de información. Vemos que el CSS hoy en día es muy poderoso porque añadió otra capa adicional. Sí, se encarga de la presentación del documento, que yo tenga de pronto unos fondos de colores, letras y todo eso, pero también me puede detectar, por ejemplo, los cambios en la dimensión de la pantalla, la profundidad de colores y yo puedo hacer animaciones. Una de las aspectos a tener en cuenta de pronto para la interacción del usuario o el UX es la manera como yo puedo garantizar que esa interfaz que el usuario está jugando con ella sea lo suficientemente entendible y fácil. Entonces, de pronto, cuando yo coloque el mouse sobre un botón, este se resalte, se coloque grande o muestre que está deshabilitado o por qué está deshabilitado. Todo esto lo permite una tecnología como esta. También vemos algo muy poderoso. Ustedes conocen el formato de fotografías JPG, PNG, GIF, todas esas tecnologías. Estas son mapas de bits. ¿Qué quieren decir? Que es un píxel tiene cada información, pero si yo trato de redimensionar estas imágenes, obviamente se van a distorsionar dependiendo, obvio, de la calidad, pero los gráficos escalares como SVG están hechos internamente de funciones matemáticas, de declaraciones matemáticas con curvas de Bézier y muchísimas otras cosas, donde son gráficos sencillos, inclusive pudiese ser el que estoy mostrando aquí a la derecha, entre el servidor y el cliente. Al ser funciones matemáticas, yo los voy a poder redimensionar muchísimo y no van a perder de alguna otra manera la resolución porque se vuelve a calcular toda la información que está. Y es preciso, por ejemplo, para iconos y muchísimas otras cosas. Hoy en día y afortunadamente la mayoría de navegadores actuales lo soportan y lo podemos utilizar sin ningún problema. También hay lenguajes de marcas para poder hacer cosas específicas. Solamente quise traer este como un ejemplo, que es MathML, para poder hacer toda la escritura de funciones matemáticas que tenemos o queremos. Está la parte de WebGL. Esta me causa mucha curiosidad porque de alguna otra manera tú puedes llevar gráficos enriquecidos a la web utilizando el poder de hardware que tiene la máquina.
han publicado muchísimos juegos de épocas anteriores, por ejemplo, como Doom, como Quake, funcionan 100% en un navegador y todo a través de tecnologías como WebGL, que nos permiten hacer eso y muchísimo más. Es decir, que la web como plataforma no se está limitando solamente a cómo nació, no se está limitando solamente a mostrar información, es mucho más que eso. Nos está brindando un abanico de opciones inmenso donde nosotros podemos, con todas estas tecnologías del lado del cliente, crear muchísimas cosas. Otra tecnología es RTC, que nos permite de alguna otra manera utilizar audio y video. Es decir, que yo, una plataforma que es muy famosa en estos días, que se ha utilizado bastante, es Zoom. Es decir, que yo pudiese hacer mi propio Zoom con una tecnología como RTC, perdón, para poder utilizar en la plataforma de la web. Y hay algo muy interesante. Hemos nombrado que ninguna de estas tecnologías necesita instalar nada. Es decir, con un simple navegador ya está funcionando. Hay muchos ejemplos de esto allá afuera. Nosotros, de toda esa lista de tecnologías, vamos a volver a acotar y vamos a hablar de la tecnología de JavaScript. La tecnología de JavaScript y el lenguaje de JavaScript es un lenguaje que nació primero para brindar esa interacción en la web, que es finalmente lo que vamos a terminar hoy, pero como alrededor del año 2015, mucha gente se sentó y se colocó de acuerdo. Bueno, miren, esto puede ser un poco estándar, vamos a convertirlo, e inclusive lo convirtieron en el ECMA 292, que es la definición del lenguaje JavaScript. JavaScript se convirtió en un lenguaje agnóstico, es decir, que ya no depende de plataforma. Claro, sigue siendo utilizado en la web por los navegadores, pero también se puede utilizar para hacer, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, llevar a sistemas embebidos. Personalmente no creo que haya un mejor lenguaje que todos. Siempre hay problemas que solucionar, hay herramientas y hay herramientas adecuadas para cada uno de los problemas. Entonces, pero lo que me encanta de un lenguaje de JavaScript es que de alguna u otra manera es, tú lo aprendes y puedes aplicarlo en múltiples plataformas, lo que no ocurre con otros lenguajes. Nuevamente, no estoy diciendo que sea mejor que otro. Tiene esa característica en particular. Otra cosa muy importante, no se les voy a olvidar. Nosotros como desarrolladores finalmente resolvemos problemas. Y para resolver esos problemas tenemos muchos lenguajes, herramientas, tecnologías para poder resolver esos problemas, que es lo que nosotros nos debemos enfocar. Porque como habíamos mencionado anteriormente, hoy en día existe la tecnología ABC, pero al año existe la D y todo el mundo se vuelve loco por la D y a los 6 meses sale la E y entonces dijeron, no, devolvamos a la A y siempre el panorama va a cambiar. Una de las cosas que cambia mucho en este aspecto donde estamos definitivamente son las tecnologías. Por eso, estar al día de pronto con las noticias y los cambios es muy importante poder hacerlo. Regresando acá a la diapositiva donde estamos, entonces nos vamos de todas esas eh, tecnologías que están disponibles al lado del cliente. Hoy vamos a hacer énfasis bastante en la tecnología de JavaScript. Pero de JavaScript vamos a utilizar, como habíamos dicho, que JavaScript está disponible en muchísimas plataformas y muchísimos entornos. Vamos a acotarlo nuevamente y vamos a hablar de las Web APIs. Más adelante vamos a explicar qué son las Web APIs, cuáles están disponibles y finalmente vamos a utilizar una sola Web API, que es el Doom API. Vamos a hablar qué es el Doom, no se preocupen. Vamos a entrar más en detalle
eh, muy bien, ya regresamos, aquí está todo bien. Seguimos, continuamos. Nuevamente, estamos hablando de JavaScript. Cuando hablamos de JavaScript, solamente estamos hablando de JavaScript, hay muchísimas librerías, muchísimas tecnologías solo alrededor de ella. Hay una broma muy famosa en Internet y es que cada día salen 5 librerías nuevas de JavaScript. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la versatilidad de que cualquier persona puede crear una nueva librería y puede publicarla eh, porque de pronto encontró un problema que quisiese solucionar. Pero, por ejemplo, tenemos Node.js. Node.js es el runtime de JavaScript para ejecutar aplicaciones en el escritorio. Es decir, que yo puedo hacer aplicaciones en línea de comando utilizando Node.js y JavaScript como lenguaje. Es decir, que con el mismo lenguaje yo puedo crear estas aplicaciones. Existen un framework muy famoso que utiliza en Node.js que se llama Express.js y Express.js nos va a permitir, por ejemplo, crear un API y exponerlo inclusive del lado del servidor. Sé que dijimos que no íbamos a hablar de tecnologías específicas de servidor, pero como estamos hablando de JavaScript, Node.js definitivamente no se podía quedar por fuera. Entonces, Express.js es una excelente librería muy popular. Hoy en día la fundación de JavaScript y Node.js están unidas como una sola y ellos mantienen todas las versiones que publican muy organizadas y muy estándares. También, por ejemplo, hay otras tecnologías como MongoDB que juegan mucho y estos señores ahí hacen como una pareja bien chévere que me permite de alguna u otra manera poder almacenar la información. Es como un motor de base de datos, casualmente es un motor de base de datos no SQL que yo puedo acceder a través de Express y puedo exponer a través de Node.js, todo utilizando la sintaxis de JavaScript. Pero cuando estamos hablando de JavaScript, recuerden que nosotros habíamos hablado que algunas funciones no eran garantizadas en todos los navegadores. Y si tú lo ves como programador, es un problema, porque yo no le puedo decir a mi usuario, no, solamente esto funciona en Google Chrome y en los otros no funciona. No, yo tengo que hacer el esfuerzo de garantizar que mi aplicación, estamos hablando de aplicaciones, no de páginas web, pueda ejecutarse en cualquiera. Este señor, al igual que este señor, que son muy famosos los dos, me permiten coger mi proyecto de JavaScript y, por ejemplo, procesarlo para poder garantizar la compatibilidad. Me permite, por ejemplo, optimizar el CSS y colocar tecnologías como Sass. Me permite modificar las fuentes, optimizar la imagen, que yo en tiempo de desarrollo tengo una imagen de alta resolución y automáticamente a través de este señor yo le diga, ¿sabes qué? Esta imagen colócamela al 50%, al 25% y me la guardas con estos nombres y a este le coloca JPG 80%, a este 50% y a este 20%. Todo automatizar sería la palabra para utilizar con estos dos señores todos los procesos en cuanto a herramientas cuando estamos trabajando con JavaScript. Este actor muy importante, como su nombre lo dice, de pronto por la famosa historia de la Biblia, pero de alguna u otra manera Babel lo que me hace es traducir, no voy a utilizar la palabra compilar, porque cuando utilizamos la palabra compilar, significamos que vamos de un lenguaje a otro lenguaje, es decir, por ejemplo, C++ al lenguaje de máquina. Eso significa compilar. Pero para no ser puristas, de alguna otra manera, vamos a transpilar. Es decir, que yo como desarrollador puedo utilizar la última versión de JavaScript sin preocuparme porque sea compatible o no, porque de alguna otra manera Babel me va a garantizar esa transformación. Y es una herramienta maravillosa que nuevamente juega en el ecosistema de Node.js, Webpack y Babel
para poder garantizar esa compatibilidad. Yo tengo que indicarle como, ¿sabes qué? Soporta las últimas 2 versiones de los navegadores modernos y no soportes, por ejemplo, Internet Explorer 11. Él automáticamente va a escanear mi código cuando yo de construir a mi proyecto y él va a saber qué necesita traducir y qué no necesita traducir para poder garantizar esa compatibilidad. Entonces hemos subsanado una de las cosas que habíamos hablado anteriormente sobre la plataforma web, donde la plataforma web es diversa y cualquier usuario puede ver mi página. Yo no sé si la van a ver en un refrigerador o si la van a ver en el celular o si la van a ver en el computador de la casa. Pero lo que sí sé es que yo estoy tratando de garantizar que al menos ese listado amplio de navegadores va a funcionar lo que yo estoy utilizando. Y del lado del desarrollo, yo voy a poder estar tranquilo como desarrollador y utilizar las herramientas que yo necesito. También TypeScript es una excelente tecnología que está disponible hoy para JavaScript. Para entrar un poco técnicamente hablando de JavaScript, JavaScript no es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa eso? Hay lenguajes, por ejemplo, como Java solo, que no es lo mismo JavaScript para nada, que definitivamente cuando tú declaras una variable entera, tú no le puedes colocar una cadena porque te da un error. En cambio, JavaScript, yo declaro una variable y puede ser un número y luego puede ser otro número totalmente, puede ser una cadena y no pasa absolutamente nada. Sí, tenemos una pregunta en el chat acerca de la compatibilidad del lenguaje JavaScript utilizando Babel. Dice, sí, realmente quien nos está garantizando esa compatibilidad es Babel. Babel es un proyecto abierto que nosotros incorporamos como herramienta, por ejemplo, en el Webpack y podemos hacer una demostración adelante. Voy a hablar un poco técnicamente. Por ejemplo, yo en JavaScript tengo un arrow function y resulta y pasa que hay un navegador que no lo soporta. Entonces Babel lo que va a hacer es coger esa función y transformar mi código a un function statement, de pronto que sí es compatible con todos los navegadores, pero garantizando que funcione. Babel es una excelente herramienta y las personas que están atrás de ella son muy, pero muy inteligentes de poder garantizar que tu código, por ejemplo, así cambie de pronto el nombre de las variables y las cosas como está conformada, siga siendo, entre comillas, el mismo código. Jonathan nos pregunta qué framework emergente recomiendas aprender. Ya vamos a llegar allá, están del lado derecho y allá voy a hablar específicamente de eso. Jonathan, ya te voy a responder esa pregunta más tarde. Entonces, cuando hablamos de TypeScript, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un subset de JavaScript. Al decir subset, ¿qué significa eso? JavaScript es el lenguaje, ¿cierto? Pero yo al incorporarle TypeScript y hablemos como si fuese una librería, yo puedo brindar ese tipado que no tiene JavaScript al lenguaje JavaScript en tiempo de desarrollo. Eso es muy importante nombrarlo. Es decir, que TypeScript de alguna otra manera nos permite, por ejemplo, decir, esta variable va a ser un número. Y yo debajo sigo programando y cuando le voy a asignar una cadena, él me dice, uy, no, recuerda que tú dijiste que eso iba a ser un número. Entonces, tú tienes que garantizar. Yo inclusive pudiese pasar eso, pero él me está ayudando a la hora del desarrollo para poder hacer eso. Lógicamente, cuando yo convierto mi proyecto, toda esa información se va y finalmente termina siendo pleno JavaScript. ¿Ok? Otra herramienta que se utiliza muchísimo es el ESLint y esto es bien importante. Cuando estamos programando solos, nosotros mismos podemos tomar las decisiones que nosotros queramos, ¿cierto? Pero no es lo mismo
cuando estás trabajando en equipo. Cuando tú estás trabajando en equipo, hay que tener un común acuerdo de cómo se va a programar. Por ejemplo, no sé, a alguien le gusta colocar en una función los bloques, la llave que abre, le gusta colocarla abajo y no en la misma línea donde está la función, ¿cierto? Eh, resulta y pasa que eh, herramientas como ESLint de alguna u otra manera te garantizan primero que la sintaxis de los archivos esté bien, no tengas ningún error y adicionalmente puedas como forzar algunas guías de estilo. Es decir, que cuando yo le dé guardar a mi documento, él automáticamente se arregle y antes de enviar mi trabajo, todos tienen como estas mismas guías de estilo. Ahora, la forma en que programan definitivamente puede ser diferente variando por persona, pero al menos me va a garantizar que los archivos sintácticamente estén bien y adicionalmente tengan la misma forma. Uno de los editores que ha salido y rompió el mercado en los primeros 6 meses que salió y es totalmente gratis de Microsoft, que es el Visual Studio Code, te permite integrar muy fácilmente todas estas herramientas como TypeScript. Tomando el comentario de Brian, definitivamente TypeScript te ayuda muchísimo en un proyecto grande y a largo plazo. Cuando vas a hacer una refactorización es definitivamente tu mejor aliado. Pero la curva de aprendizaje lamentablemente no es tan fácil al inicio. Yo le recomendaría a las personas primero comenzar con JavaScript, dominarlo como lenguaje y luego si tienen la oportunidad implementar un superset de JavaScript como TypeScript. Otra herramienta que vemos que es muy popular, Microsoft está comprando muchísimas herramientas open source y, por ejemplo, Git también es una herramienta que nos ayuda con el control incremental de los cambios, nos permite crear muchísimos patterns cuando estamos trabajando en equipo, nos permite poder separar nuestros cambios de los otros cambios que están haciendo las otras personas. Por ejemplo, GitHub es una excelente fuente para eso. Yo lo recomiendo, si no lo tienen, sí o sí, tienen que tener una cuenta en GitHub porque es muy importante todo lo que vayan creando, todo lo que vayan experimentando, lo vayan publicando. ¿Por qué eso es importante? Porque la única manera de hacer buen código es haciendo código, pero también recibiendo retroalimentación de otras personas. Entonces, este set de herramientas que está del lado derecho es muy importante porque te permiten tener un entorno actual para poder hacerlo. Hago una corrección, Sebastián, no, que lo que fue comprado por Microsoft fue GitHub. Git sigue siendo un software open source y abierto y utilizado por muchísimas plataformas. Pero definitivamente, por ejemplo, Visual Studio Code, GitHub, TypeScript ya pertenecen a lo que es el grupo de Microsoft. Si nosotros nos vamos del lado derecho y ahí vamos a ver la pregunta que me estaban haciendo anteriormente sobre qué framework de JavaScript poder aprender, esta librería viejísima por allá que ya no se utiliza, pero como dicen, hay que conocerla, es nuestro amigo jQuery. En una época como hace 10 años fue una librería muy popular porque permitía tener un API muy fácil de interactuar con el Doom API. Ya hoy en día no se utiliza mucho, ya en los proyectos nuevos no está, pero de todas maneras quería nombrarla porque de alguna u otra forma sigue siendo popular. Recuerden esto muy importante, no todos los proyectos en que ustedes vayan a ingresar son nuevos. Uno a veces piensa que y está con lo último y llega y no, resulta y pasa que ese proyecto tiene varios años y obviamente hay que utilizar las tecnologías que tiene ese proyecto. No todo se puede refactorizar, no todo se puede actualizar, pero es importante tener en cuenta también la historia.
Brian nos pregunta sobre el GitLab. No, GitLab sigue siendo otro proyecto aparte, otra empresa aparte. No ha sido comprada por Microsoft. De hecho, Microsoft hace 10 años era visto como una empresa malvada y muchas cosas. Afortunadamente, con el cambio de CEO que tuvo, trajo una visión diferente e inclusive ha aportado muchísimas cosas a open source. Ya tú puedes tener, por ejemplo, una consola de Ubuntu. Podemos tener una consola de Ubuntu en Windows 10. Una de las cosas que siempre pasaba era como, no, funciona en Linux y en Mac, pero no funciona en Windows porque ese comando no lo hay en Windows. No, ya no existe esa excusa. Bien, aquí me hacen otra pregunta. ¿Podríamos usar Babel en ese caso? ¿En cuál caso específicamente te refieres, Ju? Ok, voy a continuar y entonces cuando llegue de pronto a la otra pregunta más adelante. Ahora, hoy en día, si tú estabas haciendo y programabas tus aplicaciones web, siempre de pronto se hacía lo mismo como, no, yo tengo que procesar este formulario, tengo que mostrar un listado, siempre hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Salieron estas librerías slash frameworks y vamos a hablar qué es una librería y qué es un framework para poder solucionar eso. Cuando hablamos eh, una tecnología antigua. No, lamentablemente depende. Depende de la tecnología antigua. Por ejemplo, con Babel no tendría nada que ver con jQuery, por ejemplo. Babel se enfoca 100% solo en el lenguaje de JavaScript, inclusive ni siquiera en el DOM API. Yo no puedo reemplazar o hacer retrocompatible una función del DOM API. Digamos que Babel solamente es para el código JavaScript, pero en el futuro el mismo proyecto que yo tengo, dicen, uy, ya nuestro cliente no soporta Internet Explorer 11, ya no soporta otros navegadores viejos. Yo vuelvo a configurar Babel y la próxima vez que yo exporte el proyecto, de pronto pase que diga Babel, ¿sabes qué? No me tocó convertir nada porque el listado de navegadores que tú me diste son totalmente compatibles con lo que estoy haciendo ahora. ¿Ok? Nos hacen otra pregunta de ¿qué página o plan de aprendizaje nos recomiendas para aprender Node? Ok, primero que todo sería aprender JavaScript como lenguaje, como tal, conocerlo porque tiene sus particularidades. Luego le recomendaría una plataforma definitivamente como Node.js para hacer programación de escritorio y con Express tú podrías hacer un API o algo del lado del servidor. Luego saltaríamos al lado del cliente o el front-end, como es bastante conocido, y allí sí eligiera uno de los frameworks que voy a hablar específicamente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? Ojo, nuevamente, eh, no existe un lenguaje o una herramienta que sea la mejor, ni tampoco sé que hay muchos, mejor dicho, conversaciones acaloradas sobre eso, de cuál es la mejor que... No, hey, todas hacen lo mismo. Solamente hay que decidir cuál es, pero, y hay que conocerla para saber qué es lo que están brindando cada uno. ¿Ok? Este señor que está aquí, que se llama Vue.js, es una librería que salió como la librería front-end que me permite crear aplicaciones web e incluye unas excelentes prácticas. El otro señor que está aquí también es React.js y entre ellos dos son como los más populares en las estadísticas. Hay una página que me gusta mucho que se llama State of JS, que es una encuesta que hacen alrededor del mundo y contestan 50,000 programadores en todo el mundo y ellos preguntan qué framework o librería de frontend están utilizando y la que más se está utilizando en este momento es React.js. No podría decir que es la mejor, es muy buena la verdad. E inclusive creo que entre Vue.js y React.js es una de las como más famosas. Específicamente voy a hablar algunas cosas específicas que tiene React.js y, por ejemplo, me permite tener algo que se llama JSX.
Es decir, que ahora yo voy a colocar HTML dentro de JavaScript. Voy a poder hacer esos componentes, ya hablando específicamente en lo que utilizan las tecnologías, en definitivamente en HTML sin salirme de JavaScript, ¿ok? Voy a hacer una diferencia muy grande. Cuando nosotros hablamos de páginas web, estamos hablando de páginas informativas, páginas que de pronto no tienen como mucha interacción y son catalogadas por los buscadores con el SEO para que puedan encontrarse cuando ustedes hacen la búsqueda. Pero lo mismo no pasa con las aplicaciones web. Es más, las aplicaciones web no debiesen indexarse. Tú te imaginas que tengas una aplicación donde manejas un listado de personas y no sé, de pronto una agencia de viajes. ¿Qué contradictorio o qué malo sería de todas maneras para poder que esa información se publicara allá en la web, ¿cierto? Entonces las aplicaciones web no se indexan y vamos a ver que realmente una aplicación web es un solo nodo, una etiqueta HTML donde tú creas toda tu aplicación en JavaScript y finalmente es allí donde en tiempo de ejecución se coloca. Por lo tanto, esa página nunca es indexada. Hay otro señor que no nombré aquí, gracias por recordármelo, Angular. Angular es otro framework muy famoso de JavaScript y se partió la historia en dos cuando él salió la primera vez, fue soportado por Google. Angular 1X salió con una estructura de modelo vista controlador, que era algo que se utilizaba mucho en el mundo de Java y en otras partes que era muy compatible. Inclusive salió otro framework en esa época como Ember también, que proponía lo mismo. Pero se dieron cuenta que la web no es modelo vista controlador. Se dieron cuenta que la web estaba más orientada a arquitectura de componentes. Cuando abro componentes, por ejemplo, como una barra lateral, como unos botones, como una grilla, yo puedo reutilizar eso en muchas partes. Se dieron cuenta que la web era un canvas en blanco donde yo podía colocar componentes. Entonces, los frameworks actuales están orientados a componentes, llámese Vue.js, React.js, Svelte y muchísimos otros que hay por allí. Angular cae en la categoría de un framework. Desde la versión 2, que fue el que lo cambiaron absolutamente todo y fue un cambio muy drástico. Inclusive Angular tiene ciclos de publicación muy cortos, como 6 meses, y en 2 años tú pasaste de manejar un proyecto en la versión 4 y sale en la versión 8. ¿Por qué digo que Angular cae más en la definición de framework? Cuando hablamos de framework, hablamos de un conjunto de librerías o herramientas. Angular viene con sus prácticas, pero te tiene algo para hacer peticiones HTTP, te tiene algo para hacer routes, ya tiene incorporado todas las librerías. Un proyecto de Angular, tú no has escrito ninguna sola línea de código y ya te está enviando al cliente como 400K de las cosas que él incluye. En cambio, librerías como Vue.js, React y Svelte son librerías que pesan 40K, 30K. Y tú eliges, tienes esa libertad de decir, existen 8 librerías para hacer peticiones HTTP. La que a mí me gusta y la que elegimos es esta y la incorporas. Tenemos para poder manejar estado, tenemos estas 5. Yo quiero esta. Tenemos para hacer router. Quiero esta. Entonces, cuando tenemos la librería con todas esas otras librerías, se puede llamar como un framework. Por eso no me gustaría hacer la distinción como esto es una librería y esto es un framework. Realmente hoy en día se utiliza indistintivamente y se dice que, por ejemplo, son frameworks, sin importar que son librerías. Definitivamente JavaScript soporta diferentes paradigmas de programación. Uno de ellos, realmente es la programación orientada a objetos, pero JavaScript funciona por prototipos. Ellos tienen algo que se llama un sugar syntax o, de alguna otra manera, la sintaxis de clases, pero realmente por debajo él no maneja objetos. Pero sí nació y es
propicio para trabajar lo que es la programación funcional. Hay muchísimas cosas que se pueden resolver con programación funcional. Y me encanta la programación funcional porque viene también de la matemática. Recuerden, estoy seguro que lo recuerdan del colegio cuando uno veía f de x igual a y. F es una función, es lo mismo que tenemos en programación y X es la variable que le pasamos a esa función. Siempre te va a dar el mismo resultado, es una función inyectiva. La programación funcional, llevar todos esos principios a un lenguaje como JavaScript, se pueden hacer muchísimas cosas. Y existen librerías allá afuera de JavaScript para hacer programación funcional. Bien, entonces continuemos por donde íbamos acá. Entonces, por ejemplo, un framework o librería como React te permite tener o definir esos componentes con JSX, que finalmente es HTML dentro de JavaScript. Te permite tener CSS también en JavaScript. Y uno se pregunta a esta altura, ¿por qué yo voy a coger el HTML, que es una tecnología que funciona muy bien, y por qué voy a colocar un CSS que funciona bien en una hoja de estilos, por ejemplo, como main.css y tengo todos mis estilos, ¿cierto? Y lo voy a meter aquí en JavaScript. Resulta y pasa que habíamos dicho que estas librerías están enfocadas sí o sí a poder arquitectura por componentes. Es decir, que es una unidad funcional. Yo me llevo ese componente y por ende él se lleva el pedacito de HTML y el pedacito de CSS que él le está utilizando y es una unidad embebida para poder utilizarlo de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, no hay nada peor que tener tú una hoja de estilos y ha pasado los años en el proyecto y la mitad de los estilos que están ahí ni siquiera los estás utilizando. En cambio, si tú borras un componente, entre comillas, se borra el HTML y el CSS que tiene asociado a eso. Con la capacidad que tienen los computadores hoy en día para poder procesar todas estas tecnologías del lado del cliente, no hay que preocuparse por eso. JavaScript hoy es 200 veces más rápido que la vez que salió. Obviamente depende de donde lo estemos viendo, pero en promedio es extremadamente rápido. Vemos tecnologías o frameworks como Next.js. Next.js es un excelente proyecto que está basado en React y yo previamente les había dicho que una aplicación web no se indexa en los navegadores, ¿cierto? Resulta y pasa que de pronto yo tengo un proyecto donde tengo una página de bienvenida y yo necesito que eso se indexe. O de pronto me interesa, no sé, tengo el ejemplo, creo que preciso podría ser, por ejemplo, una aplicación como un wiki. Yo necesito que eso se indexe, pero a la vez necesito que sea una aplicación web porque yo tengo que buscar, tengo que ir seleccionando, tengo que hacer muchas operaciones que no son 100% aplicación, pero es como un área intermedia entre los dos. Para eso salieron proyectos como Next.js que te permiten hacer algo que se llama server-side rendering del lado del servidor y te envía la aplicación o el HTML parcialmente con información y es el punto medio entre que yo puedo hacer, indexar lo que yo quiero, pero sigue siendo una aplicación y sigo poder manipular esa aplicación. Hay otros proyectos como Gapsi y muchos otros que te permiten hacer todo eso. Tenemos, por ejemplo, React Native. Si yo aprendo React y conozco la sintaxis de React, yo sé muy fácilmente que puedo saltar a React Native y poder crear aplicaciones web con React. ¿Ok? Entonces, súper chévere. Inclusive, aplicaciones de escritorio. Hay muchos proyectos como, se me escapa de la mente, creo que Meteor o Ionic u otros. Se me está escapando ahora de la mente, pero Slack está hecho en esa tecnología. Igual ya sacaron la versión de React. Es decir, que aprendiendo un lenguaje, aprendiendo un framework, puedo hacer lo que puedo hacer el backend, puedo hacer el frontend, puedo hacer la aplicación móvil y puedo hacer la aplicación de escritorio. Por eso es que me gusta JavaScript, pero nuevamente no voy a decir que es el mejor lenguaje. Gracias, Sebastián, por recordármelo. Sí, definitivamente es Electron.
el proyecto que hace eso. Arturo nos pregunta que cómo se indexan las páginas web. Realmente de eso se encargan los motores de búsqueda como Google, y finalmente lo que ellos hacen es escanear el documento HTML, buscar los enlaces y de ahí como saltando. Esos web crawlers se llaman las tecnologías. Flutter es otra tecnología muy interesante. Ya salió la versión 2.2 en el Google I.O., que fue la conferencia hace muy poco, y les cuento que lleva un muy buen ritmo. Bueno, continuamos acá. Por ejemplo, estas tecnologías, por ejemplo, como GraphQL, nosotros estábamos acostumbrados a consumir servicios REST cuando lo consumíamos a través del API, pero GraphQL es una tecnología que propone del lado del API estructurar un lenguaje de búsqueda en vez de yo consultar una URL y que me tenga la información, ¿cierto? También está del lado del cliente para poder conectar esas dos cosas. Es decir, que yo puedo tener una entidad de personas y tengo una entidad de aviones y vuelos, y yo puedo hacer consultas dinámicas sobre esas entidades sin necesidad de decir como, muéstrame todos los vuelos de hoy y lístame las personas. Yo no tengo que programar eso, yo solamente creo la consulta, entre comillas, y puedo obtener la información que yo quiera. Siguiendo con esas tecnologías actuales, vemos que hay muchísimas librerías de JavaScript. Algo que no se nos puede olvidar es el manejo de fechas, ¿cierto? No toda aplicación que vamos a crear va a estar en la misma zona horaria, va a tener las mismas, la misma hora o fecha en el que estamos nosotros. Recuerden que una aplicación web la pueden consultar desde cualquier parte del mundo. Es decir, que tú no siempre vas a tener la misma hora donde lo estás programando. Déjenme tomar aquí un poquito de agua. Bien, entonces voy a terminar este pedacito. Resulta y pasa que estamos hablando de todo esto lo que hay, pero el ejercicio que nosotros vamos a hacer va a ser un poquito como básico, con muchas cosas allí. Esta librería que está nos permite manejar o manipular todas las fechas, donde yo tengo una fecha y le puedo sumar los días. Es muy, muy fácil. Definitivamente es para poder tenerlo dentro de un proyecto. Esta otra librería que tiene muchísimas otras utilidades como Lodash, que permite, yo tengo 2 diccionarios y quiero unir esos diccionarios en profundidad, o tengo un diccionario y quiero sacar todas las llaves, que el valor sea igual a tal cosa. Esa librería ya te tiene muchísimas utilidades. Otra librería, por ejemplo, como D3, que nos permite de alguna u otra manera hacer gráficos en la web. Por ejemplo, si yo voy a hacer un gráfico de barra, puedo hacer muchas cosas. D3 es la librería para eso. Existe, por ejemplo, 3GS, que me permite hacer cosas en 3D. Si yo necesito interactuar con ellas y rotarlas, también existen librerías para eso. Existen librerías de internacionalización, que significa I18N. Realmente sale de Internationalization, y entre la I y la N hay 18 letras, por eso la librería se llama I18N, que me va a permitir de alguna u otra manera poder no traducir, sino fácilmente poder intercambiar esas cadenas de lenguaje. Tenemos localization, entre la L y la N hay 10 letras, por eso se llama L, o le dicen el popular Lion. Recuerden que el formato de fechas, por ejemplo, de Estados Unidos, no es el mismo formato de fechas de Colombia, ¿cierto? Fácilmente tú puedes confundir una persona porque ellos primero comienzan el mes, día, año, y nosotros manejamos día, mes, año, e inclusive el formato japonés es el primero el año, el mes y luego viene el día. Entonces, ese tipo de librerías también te permiten o te ayudan a manipular todo eso. Y también este es accessibility. Entre la A y la I hay 11 letras, por eso lo llamaron así.
Y vamos ese es como el conjunto, este panorama de toda esta gran cantidad de librerías. Muy bien, vamos a pasar de todas maneras esto un poquito así como rápido, porque ya nos están pidiendo que ya programar, ya quiero ver programar, ya lo vamos para allá. Cuando estamos hablando de nuestro tercer tema, que es el Web API, recuerden que JavaScript es un lenguaje que no depende del entorno hoy en día y se utiliza en muchísimos entornos. Esto que está aquí lo está proponiendo es el navegador, no JavaScript. No pertenece al core de JavaScript, pero es a través de JavaScript. Es decir, que si yo estoy generando una aplicación web y tengo acceso a este Web API, yo puedo ver, por ejemplo, el sensor de la luz de ambiente, puedo ver la geolocalización, la puedo utilizar, puedo ver, por ejemplo, si se rotó o no rotó, puedo saber si yo deseo, por ejemplo, vibrar ese dispositivo, porque recuerden que nuevamente las páginas están en todo. Yo puedo, por ejemplo, tener notificaciones web desde mi aplicación. Puedo, por ejemplo, esta ya está depreciada, ya se utiliza de otra manera, que era el single push. Puedo manejar archivos y aquí hay algo muy, pero muy interesante. Resulta y pasa que la web es un sandbox, es una caja de arena. ¿Tú te imaginas donde la página web pueda acceder al C2 puntos? Grave, ¿cierto? O pueda leer los archivos que tiene la persona. No, está envuelta en un entorno donde yo tengo solamente permisos, por ejemplo, a escribir y leer cookies, o tengo permiso, por ejemplo, para crear un local storage, pero sigue estando atado ahí dentro del navegador y atado al dominio, ¿ok? Entonces, hay muchísimas web API para poder hacer eso. Ya cuando estamos hablando del DOM API, y vamos a definir qué es el DOM, perdón, el DOM es Document Object Model. Toda página web que ustedes vean allí, cuando le den inspeccionar elementos, miren que realmente si yo toco una de esas etiquetas, en la parte derecha ustedes están viendo que eso es un objeto que está en memoria. Es decir, que cada etiqueta es HTML que uno tiene, cuando el navegador la interpreta, lo convierte en un objeto en memoria. Y es cuando finalmente el navegador lo tiene para poder interactuar. Es decir, que el DOM no es nada más, nada menos que este árbol jerárquico donde están cada uno de los elementos de la página, y cada uno de esos elementos es un objeto que tiene muchísimas propiedades. Por eso, a veces cuando uno viene y carga 20 tabuladores, tiene muchísimos gigas en memoria, porque todos los objetos y toda la información está en memoria. Recuerden que JavaScript no tiene acceso al disco duro, o por ejemplo, cuando dije C2 es C2 puntos, o sea, C2 puntos / del Windows, o más bien el disco duro no tiene acceso al disco duro, ¿cierto? Todo está en memoria. Lo máximo que tengo para guardar en archivos es algo en el local storage. Entonces, bajo todos esos constraints que estamos trabajando, nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones web. Nosotros colocamos cómo podemos guardar la información, cómo podemos hacer los llamados, cómo podemos interactuar. Nosotros lo que vamos a hacer, ahora ya vamos a llegar allá, sé que quieren llegar allá lo más rápido posible, es poder interactuar con estos elementos para poder modificar la página, y quien nos va a permitir hacer eso definitivamente es JavaScript. Muy rápidamente, antes de empezar a trabajar, cada uno de estos señores que está aquí se llaman nodos. Y hay una distinción muy rápida que voy a hacer, y es que nosotros vamos a tener dos tipos de nodos. Toda esta información está pública en el Mozilla Developer Network que habíamos hablado.
Y realmente aquí hay dos tipos de nodo, unos de elemento y unos de texto. Nosotros vamos a ver, casualmente en el screenshot que tengo anterior no tengo ningún nodo de texto, pero por ejemplo puede ser una información que esté dentro de una etiqueta P, sería un nodo de texto. También vamos a tener muchísimas funciones disponibles para poder manipular, por ejemplo, si yo quiero añadir un nuevo párrafo, modificar el contenido, añadirle una nueva clase, quitarle una nueva clase, ver el ancho, el alto, todo lo que yo quiera poder ver aquí acerca de este señor. Nosotros vamos a interactuar específicamente con un tipo de elemento que se llama HTML Element. Tiene muchísimo sentido porque estamos en una página HTML, ¿cierto? Pero ellos tienen una especie de jerarquía donde algunas funciones solamente están disponibles en algunas u otras plataformas. ¿Listo? Hay muchísimas funciones, las voy a nombrar como muy por encima para que ya podamos saltar a lo que realmente quieren, que es como la acción. Y es que definitivamente yo voy a poder tener disponible del lado de JavaScript, primero, funciones para encontrar mis elementos. Si yo veo la barra del Pokémon con la salud y yo quiero cambiarle el ancho para saber que fue golpeado, de alguna otra manera me toca utilizar estos señores que están aquí para poder encontrar ese elemento. Me va a tocar utilizarla. Por ejemplo, obtener un elemento por ID, tener un elemento por la clase, por la etiqueta o hacer una consulta en el DOM. Todas estas funciones son del DOM. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el contenido porque, claro, la vida era 60 de 60 y ahora le pegaron el Pokémon y va a ser 40 de 60. Entonces, algo como un contenido se lo voy a poder manipular. O, por ejemplo, si yo quiero crear todo un conjunto de etiquetas HTML desde JavaScript que no existían finalmente en la página. Para modificar atributos, para modificar clases. Vamos a pasar de todas maneras un poco rápido por esto. Para modificar la estructura, si yo quiero añadir nodos, si quiero quitar nodos, cuando estamos hablando de esa estructura HTML, están toda esa cantidad de funciones para poder hacerlo. Todo esto me está dando el DOM API. Entonces, finalmente, en toda esa acotación que hicimos, vamos a utilizar el DOM API con JavaScript para poder modificar y añadir esa interacción. En cuanto a eventos, yo voy a poder manipular los eventos que yo quiera. Yo tengo una gran cantidad de eventos en la web, como eventos de touch, de mouse, de keyboard, de mover el dispositivo. Yo puedo detectar lo que yo quiera y en base a todo eso que detecto, yo puedo decidir qué hacer como yo quiera. Al final, vamos a conectarnos a un API externa que se los voy a mostrar y vamos a poder obtener aleatoriamente la información del Pokémon que nosotros queramos y vamos a poder dibujarlo aleatoriamente en la página. Y finalmente, este es el juego que vamos a hacer. Así se va a ver. Vamos a comenzar desde que ya hay un HTML y un CSS estático y nosotros vamos a empezar a mover o empezar a hacer todas las funciones para poder manipular este juego. Y aquí va a cambiar el cursor y yo cuando este le toque el ataque, el otro lo hace y ese tipo de cosas. El API que vamos a utilizar es este POC API. Este es un API que vamos a utilizar, ok. Es totalmente gratis, pero no se puede utilizar para uso comercial, es decir, que no vamos a hacer ningún juego, pero finalmente vamos a poder utilizarlo para poder obtener la información que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tratar de alguna otra manera de poder suplir esas preguntas, suplir lo que vamos a hacer.
Lo importante es que quede el video, queda de todas maneras, queda como el resumen de todas las tecnologías y todas las cosas, pero a medida que vamos haciendo las cosas voy a tratar de transmitirle de alguna otra manera también como las buenas prácticas. Miren que en esta pantalla tengo el Visual Studio Code, tengo estos archivos que están aquí. Como le habíamos dicho, no vamos a comenzar desde cero, no vamos a comenzar como desde una página en blanco. Ya este es nuestro documento HTML donde ustedes ven, tiene aquí como la imagen del Pokémon y muchas cosas. Esto es lo que nosotros vamos a manipular. Tenemos también aquí una hoja de estilo donde están todos los estilos de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a enfocar en JavaScript y añadirle un poco de funcionalidad a esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme acomodar un poquito por acá en la otra pantalla. Buen programador tiene más de una pantalla. Listo. Entonces, porque es más fácil. Tú sabes que es minimizar y maximizar todo. No rinde mucho. Bien. Resulta y pasa que voy a dar por sentado al menos el lenguaje HTML y el lenguaje CSS. Voy a enfocarme en JavaScript. Inclusive voy a asumir cosas básicas de JavaScript porque lo que nos estamos enfocando en este demo es poder hacer interacción web. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, si yo miro este HTML, yo les había dicho que yo tengo manera de cómo poder llegar a los elementos. Por ejemplo, yo esta barra que está aquí, que le voy a dar botón derecho aquí, inspeccionar elemento, que es este señor que está acá, que miren que él la subraya en el web que está allí. Yo voy a darle, por ejemplo, un identificador. Vamos a darle aquí ID igual a var. Es decir, que de aquí en adelante, cuando yo empiece a hacer mi algoritmo, vamos a ver, vamos a darle aquí script. Con esta etiqueta script, yo puedo hacer todo el JavaScript que yo quiera. Entonces, yo voy a crear una variable y voy a través del DOM API que habíamos dicho, voy a poder encontrar el elemento que acabo de decir. Es decir, que si yo traduzco esta línea muy rápidamente, yo estoy interactuando con el DOM. Estoy utilizando la función getElementById, es decir, voy a obtener un elemento del DOM por el ID y ya nosotros colocamos el ID aquí. Es decir, que si yo trato de imprimir esto por consola, me debería, vamos a darle aquí a actualizar, no hice como un setup moderno de JavaScript. Ok, vamos a hacerle un poquito más de zoom a esto. Nos están pidiendo un poquito más de zoom. Vamos a darle aquí como una letra 26. Esperemos que sea un poquito más grande. Allí, espero que sea un poquito más. Bien. Listo. Entonces, si yo le doy aquí a actualizar a esto, a mi página web, miren que efectivamente todo lo que yo ve aquí en la consola, y esto es una herramienta muy poderosa cuando estamos desarrollando páginas web, que es el Developer Tools, yo aquí voy a poder ver el resultado de todo esto. Pero esto también va a ser un arma de doble filo, porque si yo dejo todas mis variables expuestas, cualquier persona me los podría modificar. ¿Ok? Bien. Entonces, el código fuente de este proyecto va a quedar aquí en github.com, ya les voy a ampliar eso, Gmorales C, y se va a llamar Monster Battle. Aquí, en este proyecto de GitHub, aquí va a estar el código fuente para que ustedes lo puedan descargar. Va a haber como una versión final o una rama final donde ustedes van a poder descargar ese código fuente. Recuerden que este video queda grabado y queda allí dispuesto. Bien, entonces ya, ok, es decir que yo puedo encontrar mis elementos por esto. Qué interesante. De ahora en adelante, este señor var está apuntando a ese elemento HTML que yo tengo en la página y yo voy a poder manipularlo. Por ejemplo, si yo miro var, aquí él tiene un estilo y ese estilo dice que el ancho es el 100%. Entonces yo puedo decirle, bueno, voy a var y tengo muchísimas maneras de hacerlo. Recuerden que el listado de funciones que les mostré anteriormente
pudimos ver todas las funciones del API, pero todo está en el MDN. Si yo quiero modificarle esa etiqueta style o los estilos, tengo muchísimas maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir var.style, y qué chévere que un editor de código como este nos provee un autocompletar y nos va ayudando a la hora del desarrollo. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, var.style.width, que es la herramienta, que es el valor que estamos modificando acá. Y yo le voy a decir, por ejemplo, 50%. Le voy a dar guardar, le voy a dar actualizar aquí. Y miren que nosotros modificamos programáticamente modificamos programáticamente desde la página web nuestro API. Nuestro DOM. Vamos a hacerlo, por ejemplo, yo lo mismo lo voy a poder hacer con var. Él tiene, como este señor es un HTML element, y si yo voy a MDN HTML element, yo voy a poder ver todas las opciones que tiene este HTML element. Pero, por ejemplo, una de ellas, y es la que vamos a utilizar, se llama, por ejemplo, set attribute. Yo puedo cambiar un atributo, y recuerden que cuando estamos hablando de etiquetas HTML, cada uno de estos señores es un atributo, ¿ok? Entonces, yo voy a decirle como, hey, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el width y le colocamos el valor aquí. Vamos a colocárselo set attribute style, y le colocamos que el width es igual al 20%, que es diferente a lo que estábamos haciendo. ¿Qué va a pasar con lo que estamos haciendo aquí? Yo obtuve el var, le estoy modificando el ancho, pero se lo vuelvo a modificar. Y recuerden esto, nosotros podemos solucionar el problema de muchísimas maneras. ¿Cuál es la mejor? No, son diferentes maneras de hacerlo. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a actualizar aquí, miren que ya definitivamente está el 20%. Entonces, empecemos ya a crear un poquito del juego. Empecemos, por ejemplo, recuerden que lo vamos a hacer paso a paso, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero decirle, voy a crear una nueva variable que se llame new health, y recuerden lo que habíamos dicho anteriormente de el nombre de las variables puede ser la vida, ¿cierto? No hay ningún problema. Yo tomé la decisión de dejarlo en inglés porque finalmente este código puede ser compartido por muchísimas personas de muchísimas partes del mundo que lo pueden ver y lo van a poder entender. ¿Listo? Bien, el repositorio lo van a poder descargar es al final. No voy a ir como mandando los cambios enseguida. Voy a enfocarme en el tiempo que nos queda en poder obviamente completar lo que vamos a hacer acá. Imagínense que yo tengo aquí esta nueva variable. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que la vida de este Pokémon, primero hay que hacerlo que funcione. Luego hay que optimizarlo y luego sí se va a hacer de una mejor manera. Yo le voy a decir como, hey, la nueva vida de él va a ser lo que tiene, que es 60 menos un random. Podemos tener un random aquí. Y esta función, si yo miro la documentación, me arroja un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces lo voy a multiplicar, no sé, por 20 y luego lo voy a redondear con otra función matemática para que me lo lleve al entero más cercano, de abajo hacia abajo, lo escribí mal, al entero más cercano. Y finalmente, eso es lo que yo, bueno, no sería 60, sería por porcentaje, pero bueno, no importa. Vamos a colocarle aquí, en JavaScript, yo puedo utilizar, en vez de comillas simple, estos backticks, y yo puedo interpolar variables. Entonces voy a colocar acá en new health. Sé que no es el porcentaje, no importa. Estamos haciendo, miren que vamos a hacerlo paso a paso, pero lo vamos a hacer bien chévere. Sí, definitivamente el Live Server lo puedo utilizar. Perdón, aquí tengo un error. Aquí está.
Y fíjense que si yo voy acá y le damos inspeccionar elemento, ahí le colocó 41% y le doy otra vez a actualizar, y le doy a actualizar, y le doy a actualizar, le doy a actualizar, y ahí está. Ese efecto que lo vieron ahí, lo vamos a tener porque ya lo tiene del lado del CSS, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a programar, tú dices, oye, ¿qué pasa si esto lo requiero más tarde? Y ¿saben qué? Vamos a crear una función. Entonces, yo voy a crear una función que se llame getRandomNumber, ¿cierto? Dice, voy a obtener un número aleatorio. Entonces, va a tener como parámetros, por ejemplo, el número máximo, pero también el número mínimo que yo deseo soportar. Y yo estoy haciendo una abstracción de esa lógica. Vamos a copiar esto. Creo que así debería funcionar. Creo que esta función va a devolver el mínimo valor que necesito más. Aquí vamos a decirle máximo. Creo que esto debería funcionar. Si no mandan nada, el mínimo es 0. Y si no mandan ningún parámetro, el mínimo es 1. Y aquí estoy introduciendo 3 prácticas de programación interesantes. La primera, siempre coloca valores por defecto en los parámetros para poder garantizar que primero existan los parámetros y tengan al menos un valor con el que va a jugar. 2, estoy generalizando esta función porque de alguna u otra manera no es get Pokémon Health o cuánto le pegó el Pokémon al otro. No, es más, casualmente esta misma función la vamos a utilizar cuando generemos el número aleatorio del Pokémon para que podamos traerle como cuál es el Pokémon que vamos a invocar o a dibujar. Y hay otra práctica muy interesante que se llama, que es de programación funcional, que se llaman los pure functions. Esta función es nuevamente, como lo habíamos visto en matemática, f de x igual a y. Por cada parámetro que yo le coloque, siempre me va a dar el mismo resultado. No va a modificar ninguna variable que está fuera. Estas funciones son deseadas porque cuando yo estoy programando, yo sé que el error no está dentro de esas funciones, porque como es una función que no depende del resto del programa, son muy fáciles de probar. Entonces, nosotros acá vamos a utilizarla. Hey, dame un número aleatorio entre 60. Esto puede dar de 0 a 60. Si lo vamos a probar así, miren que ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listo? Entonces vamos creando nuestro juego todavía. Es más, estamos haciendo los primeros pininos. Todavía no hemos llegado aquí cuando le demos clic y de pronto efectivamente a quién le toca y ese tipo de cosas. Ya vamos a llegar de poco a poco, vamos a ir allá. Resulta y pasa que nosotros vamos a empezar a pensar qué es lo que va a pasar aquí. Cuando yo elija un botón de estos, debe ser un valor, vamos a ponerlo, por ejemplo, entre 0 y 20. Y yo tengo que calcular dos cosas. Tendré que calcular el porcentaje de la barra de vida y tendré que restarle la vida. Es decir, que yo voy a necesitar por cada Pokémon cuál es la vida inicial, que es esta, cuál es la vida que tiene actualmente y cuál es la barra. Como yo sé que yo puedo hacer esos cálculos acá abajo, pero mejor vamos a introducir otra función que nos permita de alguna u otra manera poder hacer eso. Vamos a llamarlo como calculate status. Aquí está. Para poder calcular esto, si ustedes miran, necesitamos cuál es la vida actual que tenemos, la vida inicial que teníamos y cuánto le van a restar ese Pokémon para poder de resultado sacar el porcentaje que finalmente va a tener la barra y para poder actualizar este valor. Entonces, esa función me va a tener cuál es la vida inicial que tenía, cuál es la vida que tiene en este momento ese Pokémon que estemos jugando nosotros y cuánto le van a quitar. Entonces vamos a empezar a jugar con ello. Vamos a empezar a jugar con estas funciones matemáticas. Vamos a llevarnos a este señor para acá. Ya no va a ser un nuevo número aleatorio. Ya va a ser
la vida que tiene actualmente menos cuánto le van a quitar. Y aquí vamos a ir hablando otra cosa. ¿Qué pasa si lo que le van a quitar es 20 y nada más tiene 10 de vida? ¿Cuánto es la nueva vida que va a tener? Menos 10, ¿cierto? Es incoherente. Nosotros tenemos que empezar a sesgar y ver todas las salidas que puede tener nuestro programa. Hay otra función matemática que me dice, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer aquí unos if como, si la vida es menor que 0, entonces la nueva vida es 0. Si no, es el resultado de esa operación. Pero, nuevamente, lo mismo se lo puedo hacer de diferentes formas. Entonces, este algoritmo aquí me está haciendo lo mismo. Él me está sacando el número máximo entre la operación esta o el 0. Es decir, que esto estoy garantizando que no importa si es negativo, lo mínimo que va a ser es 0. ¿Ok? Vamos a calcular el nuevo porcentaje. Y el nuevo porcentaje va a ser igual a la nueva vida que tiene, ¿cierto? Ya después que le pegaron, con la vida inicial que tenía. Esto me da un porcentaje y tengo que multiplicarlo por 100. Pero resulta y pasa, que nosotros, esto no nos va a dar un número entero, nos va a dar un número decimal, porque obviamente cuando tú haces una división puedes obtener un número decimal. Voy a utilizar otra función matemática que me redondee de alguna otra manera esta división y finalmente lo puedo multiplicar por 100. Recuerden que del lado de la matemática, la presencia de operadores juega muchísimo. Es decir, que de alguna otra manera él va a calcular esto primero y después es que lo va a multiplicar por 100. Igual va a ser el resultado total. Recuerden que la multiplicación es conmutativa y yo puedo cambiar el orden de los factores. Claro que el colegio es muy importante, nos enseña de todo. Listo. Nosotros habíamos dicho en la función anterior que estábamos retornando un solo valor y este es de pronto una concepción fallida y es que yo pienso que una función solamente debe devolver un valor, puede devolver muchísimas cosas, puede devolver un vector con varios elementos o puede devolver un diccionario o un objeto o muchísimas cosas. Realmente si yo estoy calculando estas dos cosas aquí, yo quiero devolver esas dos cosas, entonces yo las voy a retornar aquí. Voy a retornar estas dos variables aquí. Recuerden que JavaScript como lenguaje, cuando yo tengo la llave, casualmente es el mismo nombre de la variable, yo lo puedo hacer un acceso directo y solamente puedo colocarlo así y él va a crear llave valor. Yo nuevamente coloco este aquí para lo mismo y estoy devolviendo. Todavía no he utilizado esta función. Todavía lo único que estoy haciendo es obtenerlo. Ya tengo estas dos funciones que me calculan varias cosas. Apenas vamos a empezar a crear la primera metafunción que va a ser el turno. Es decir, que cuando le hagan clic, ¡pum!, él empieza a ejecutar todas estas funciones que están acá, ¿cierto? Pero para eso yo tengo que calcular, primero que todo, tengo que calcular dónde voy a guardar esta información. Para poder organizar esto un poquito mejor, yo voy a crear otro código aquí, otra etiqueta script. Ah, no, mentira, todavía no la queremos, Ahorita lo calculamos. Vamos a tener aquí un poquito de espacio. Ya con la fuente grande no cabe tanto, pero voy a crear lo siguiente. Aquí declaramos todas las funciones. Aquí encontramos todos los elementos. Vamos a llamarle esto que es como un setup. Aquí vamos a guardar todo el valor de las variables o el estado de las variables. Es decir, la información que vamos a traer del API por allá, donde nos va a tener cuál es la vida de los Pokémones y todo eso, lo voy a guardar en una variable. Entonces, yo voy a crear una variable, por ejemplo, que se llame state,
que me va a tener el valor de todas esas, de toda la información de mi programa corriendo. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una llave que se llame health. Lo vamos a hacer con un Pokémon primero, luego lo vamos a poder generalizar. Y aquí voy a tener como el valor inicial es 60, el valor actual es 60 y ya, vamos a tener eso hasta allí. Recuerden que otra técnica cuando estamos programando es que uno primero trabaja con datos estáticos, es decir, esta técnica en inglés se llama mock. Nosotros estamos mockeando los datos, estamos colocando unos datos estáticos, luego nosotros vamos a tener esos datos de manera dinámica. Bien, entonces finalmente aquí hacemos el turno, vamos a llamarlo así turno, y en el turno vamos a hacer algo muy importante. Vamos a decirle que vamos a ejecutar la función de calculate status y vamos a mandarle el state.health y nosotros vemos acá cuáles son los que requerimos, el estado inicial de ese Pokémon. Vamos a darle un enter aquí para poder verlo como mejor. Vamos a duplicar esta línea, el estado actual, creo que, y cuánto le pegaron a ese Pokémon. Para eso vamos a utilizar la función que ya habíamos hablado anteriormente de getRandomNumber y vamos a poner un valor fijo como 20. Después que yo ejecute esta función, voy a poder tener un nuevo porcentaje y un nuevo health. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a obtener esa información que exportamos aquí, vamos a obtenerla aquí. Y esta es una de las features que me gusta mucho de JavaScript, una de las funcionalidades, por decirlo de alguna otra manera en español, que tiene JavaScript, donde yo puedo destruir este objeto que exporté y crear las variables en un solo paso. Me parece genial. Entonces, ahora sí, vamos a nuevamente ahora, miren que estamos dividiendo esto y ahora vamos a crear las interacciones con los botones, pero estamos separando como, primero encontramos todos los elementos que nosotros queramos. Luego estamos teniendo el estado. Luego calculamos el turno y luego estamos actualizando el estado. Entonces vamos a actualizar el nuevo health de ese Pokémon. Entonces le decimos como state, la llave health, la llave current, ahora es igual al new health. Es decir, que es la nueva llave que tiene, el nuevo valor que tiene el Pokémon. Y finalmente, nosotros vamos a actualizar esos valores. Vamos a actualizar nuestro user interface, que es este que está aquí a la derecha. Es decir, que tenemos que modificar la barra, el color de la barra, que lo vamos a hacer ahora, y el porcentaje de vida que tiene este señor acá. Entonces, vamos a colocarle aquí new percentage, que es finalmente el porcentaje. Si yo le doy a actualizar aquí, y le vamos a darle aquí a actualizar, y, ahí le di guardar. Así, vamos a darle nuevamente a actualizar. Y no lo está haciendo porque... qué interesante. Bueno, vamos a debuguear para ver qué está pasando. ¿Qué pasa con el nuevo porcentaje? ¿Será que siempre es 100? Dice que... Bueno, vamos a... las páginas web tienen algo muy chévere y es que yo puedo hacer unos breakpoints. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí para ver qué pasa con mi aplicación. Le voy a dar aquí a actualizar. Y miren que la aplicación se detuvo aquí y yo puedo ver todos los valores. Voy a tratar de saltar al siguiente valor y el nuevo health dice que es 43. Salto nuevamente y dice que el nuevo porcentaje es 100 y aquí es donde está el error en mi programa. Lo estoy redondeando. El new health, el initial, ¿cuánto es? Vamos a ver. Initial es 60 y new health es 40. Y debería ser, creo que, claro. Ya encontré el error que estoy haciendo aquí. Claro.
Resulta y pasa que lo que tengo que redondear es cuando multiplique finalmente aquí. Entonces, es decir, que me toca colocar un paréntesis aquí para poder finalmente hacer como primero la división, multiplicarlo por 100 y luego sí redondearlo. Ahora sí, vamos a darle a actualizar. Vamos a quedar donde estábamos. Vamos a darle aquí. Oh, se me olvidó quitar este breakpoint. Aquí. Vamos a darle aquí. Y ahora sí le vamos a dar a actualizar. Y miren que ya me está colocando el porcentaje que yo requiero, pero no hemos modificado para nada los otros elementos. Vamos a ver por aquí. Dice, qué pena, dentro de las varset las que se utilizan son diferentes. Sí, resulta y pasa que en JavaScript tienes o comillas simples o comillas dobles. Estas comillas, que se llaman realmente template strings, te permiten interpolar variables dentro de las cadenas para no tener que como sumarlas uno por uno, o sea, concatenarlas con el más. Una de las famosas bromas que hay de JavaScript es que 1 en cadena más 1 es igual a 11 y no a 2. Entonces, pero realmente es que el más se utiliza para la suma y se utiliza para la concatenación. Resulta y pasa que si ahora yo tengo el nuevo porcentaje, yo quiero, y esto es algo que ya está hecho en el CSS, yo puedo modificarle, por ejemplo, aquí la barra por orange. Voy a poner aquí orange. Y ya se coloca de color orange, o si le coloco red, se coloca de color rojo, ¿cierto? Ya son estilos que está hecho, pero ya como nosotros estamos programando, entonces nosotros decimos, yo tengo el nuevo porcentaje. Yo con el nuevo porcentaje puedo calcular, por ejemplo, cuál va a ser la clase que yo le voy a modificar a este elemento. Entonces voy a crear otra función nueva. Esta función se va a llamar, hombre, qué tan difícil es elegir números. Creo que una de las cosas más difíciles en la programación es elegir nombrar las cosas. Vamos a llamarle calculate, así como el otro, no se va a llamar status, sino bar color, ¿sí? Y lo que recibe como parámetro es el porcentaje. Entonces, yo digo, por ejemplo, si el porcentaje es mayor que 66%, entonces retorne que la barra va a ser de color verde. Si no, podemos hacer si no o varios sí. Si no, si el porcentaje es mayor que, no sé, el 33%, recuerden que cuando él llega a esta línea y hace esta línea, ya la función no se sigue ejecutando hacia abajo. Es decir, que ya esto no interesa que yo haga un si no aquí, porque yo hago lo que se llama en estos lenguajes de programación un early return. Ojo, esto se puede hacer de muchísimas formas. Se puede hacer con un switch, se puede hacer con if anidados, con lo que tú quieras. Entonces, vamos a decir que la barra es orange y finalmente, si no es ninguno de esos dos casos, vamos a decirles que es red. Cuando yo invoque esta función y le mande el valor del porcentaje, él me va a decir cuál es el valor de la nueva barra que estamos acá. Entonces, una vez ya tengo aquí en esta línea el nuevo porcentaje, yo puedo calcularle aquí como new bar color y invoco la función calcular, bar color y le paso como parámetro el porcentaje. Es decir, que este señor que está aquí tiene el color, miren qué chévere, y pareciera un poquito más avanzado con TypeScript pudiese ser mejor. Él automáticamente me está calculando cuáles son los posibles valores que puede tener esa variable. Ya automáticamente, solo con declarar la función. Eso es una excelente integración que tiene el Visual Studio Code y hace lo que se llama en inglés como type annotation. Bien, entonces yo tengo aquí el nuevo color de la barra
Ya yo sé que le puedo modificar el atributo style, pero esta vez voy a jugar con las clases. Hay muchísimas maneras de hacer eso. Me acabo de dar cuenta que yo tengo que quitarle la clase que tenía antes y ponerle la nueva, porque es que yo puedo hacer muchísimas cosas. Yo puedo partir esta cadena por el espacio y solamente guardar bar y borrar el resto, pero él tiene unas funciones. Es decir, que aquí en el estado de este Pokémon, yo voy a guardarle cuál es la barra, es decir, que él va a comenzar con una barra green, pero una vez yo lo actualice aquí donde está, ¿por qué hacemos este paso? Porque recuerden que esto es un programa que va a seguir corriendo y a medida que van pasando las cosas, yo tengo que ir guardando, actualizando el estado de mi aplicación, que es el que finalmente va a empezar a dibujar todo lo que está acá. Entonces, nuevamente vamos a dividir esta línea y aquí le vamos a llamar bar y el bar va a ser. Ah, mentira, me va a tocar guardar el anterior también. Vamos a guardar el anterior como cons, previous, bar, color y va a ser igual a este señor. ¿Por qué estoy guardando el anterior? Ya lo van a ver. Resulta y pasa que en esto que está aquí, yo tengo que sacar la que tenía antes porque de pronto era verde y colocarle la que es naranja, en el caso que se dé. Pero todos los estamos calculando programáticamente. Es más, miren ese poco de líneas de código que ya llevamos, bastantes, ¿no? Yo a var puedo modificarle las clases de muchísimas maneras. Hay una que se llama class name, donde yo le doy una o todas las clases directamente. Hay otra que se llama class list, donde me permite añadir una nueva clase, quitar una nueva clase y es la que vamos a utilizar. Es decir, al listado de clases que tiene esta bar que está aquí, que en este momento son 2, yo deseo remover la anterior y deseo añadirle, vamos a duplicar la línea, aquí, perfecto, vamos a añadirle la nueva y la nueva es new bar color. Vamos a ver si esto no funciona, porque puede que no funcione, ¿cierto? ¿Quién dice que los algoritmos funcionan perfectos la primera vez? Vamos a darle actualizar, actualizar otra vez. Creo que todavía está por allá, por allá. Vamos a ver. Ah, claro, vamos a quitarle un valor grande, le voy a quitar 50. O sea, le voy a pegar bastante para que finalmente baje más, porque no ha bajado el 66%. Vamos a darle actualizar otra vez. Miren que ahí fue orange. Vamos a quitarle, vamos a decirle que le pueden quitar hasta 60 para ver si nos alcanza a salir la roja. Aquí está. Entonces, miren que poco a poco, vamos a repasar muy rápidamente qué hemos hecho. Hemos modificado, accedido a los elementos del DOM. Hemos guardado las variables de nuestra aplicación. Empezamos a jugar, entre comillas, el turno. Obviamente esto se va a convertir después en una función que yo voy a llamar cuando haga clic en el movimiento. Sé que quieren cambiar los movimientos, sé que quieren colocarle otras cosas, no se preocupen. E inclusive toda esa información va a venir del API. Nosotros no vamos a tener que colocar ningún dato manual. El nombre del Pokémon, los tipos, la salud, todo eso va a venir del API. Pero nuestro programa va a estar preparado para funcionar porque nosotros ya hemos moqueado la información que necesitamos. Entonces, resulta y pasa que ahora yo necesito otro elemento. Yo voy a necesitar este señor que está aquí para poder colocarle la vida que yo necesito. Si yo le doy botón derecho a inspeccionar elemento, este señor se llama health. Resulta y pasa que yo puedo colocarle otro ID a health, ¿cierto? Pero me va a tocar colocarle ID a todo el mundo. Entonces yo voy a utilizar otra técnica. Voy a colocarle solamente un ID a este señor que está aquí adentro, a esta columna, que va a ser el Pokémon 1. Y luego voy a buscar dentro de este nodo, por ejemplo, dónde está la barra y dónde está el health para poder utilizarlo. Entonces, aquí en el setup donde estamos configurando todos los elementos, yo le voy a decir que, primero que todo, vamos a quitarle este ID a la barra
Ya de ahí en adelante no lo vamos a utilizar más. Vamos a nombrar aquí como Pokémon 1. Luego este tampoco lo vamos a utilizar, pero bueno, no importa. Yo voy a llamar a este señor para darle un nombre genérico como container. Y entonces yo le voy a decir, búscame a alguien que se llame Pokémon 1, ¿cierto? Para encontrar el var y el health, yo le voy a decir a él, ya no voy a utilizar get element by ID porque no tienen un ID. Yo le voy a decir, encuéntrame cualquier elemento HTML que tenga la clase var, pero dentro de esta columna, no dentro de la otra columna porque no queremos modificar todavía lo que tiene el otro Pokémon, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir que en vez de buscar en todo el DOM o en todo el documento, en toda esta página HTML, me busque solamente dentro de ese contenedor o ese Pokémon 1 que nosotros creamos. Y va a ser get element by class name. Y la clase que voy a buscar es var. Porque para que de ahí hacia abajo nuestro algoritmo siga funcionando sin ningún problema. Entonces, resulta y pasa que esta función, y cómo sé esta función, yo me voy a la referencia de MDN. Esta función arroja diferentes elementos. Aquí está, bueno, está en inglés, pero arroja una colección de elementos. Es decir, que cuando estamos hablando de CSS y HTML, las clases se pueden repetir mucho. Los ID uno no debiese repetirlos, pero de que se puedan repetir, se pueden repetir. Por ejemplo, en esta primera consulta, si yo tengo varios ID iguales, él me va a devolver el primero. Pero en esta segunda consulta me va a devolver todos los que cumplan este criterio que está aquí. ¿Ok? Entonces, como esto es un array y esto es una expresión de JavaScript, yo puedo almacenar esto en una variable como array y luego decirle que a var le asigno la primera posición del array porque estoy seguro que nada más va a encontrar un solo var. O puedo hacerlo directamente aquí en una sola línea y decirle, como yo sé que todo esto es un array, yo voy a acceder a la primera posición. O puedo utilizar otro feature que tiene JavaScript que me encanta muchísimo, que es el mismo destructoring que hicimos aquí para objetos, pero realmente va a ser para arrays. Entonces, si yo le coloco estas barras aquí, yo le estoy diciendo que me va a crear una variable que se llame var y va a contener el valor del primer array que está aquí. E inclusive si yo le digo acá var 2, var 3, él automáticamente me crea la variable var 2 con el primer elemento que tiene y la variable var 3 con el segundo elemento que tiene, perdón, el tercer elemento que tiene el array. Listo, sí, definitivamente el query selector es el papá de todos estos. Lo vamos a utilizar más adelante, pero estamos utilizando primero como los primitivos y después vamos a ver que nos vamos a poder ahorrar todo con el query selector. Listo, tengo la barra, pero también necesito este pedacito para poder modificar la vida, que es el health, este señor. Entonces la clase se llama health. Vamos a copiarla por aquí, vamos a pegarla por aquí, vamos a pegarla por acá. Es decir, que de ahora en adelante encontramos el Pokémon 1, encontramos la barra de la izquierda y encontramos la barra de la derecha. ¿Ok? Voy a tomar un poquito de agua aquí. Ya van 2 horas hablando. Siempre es un poquito bueno utilizar barra. Agua. Bueno, entonces ya tenemos la barra y ya tenemos el estatus. Entonces, yo voy a modificar el texto de esto. Y fue cuando me tomé el trabajo de hacer la aclaración de los nodos. ¿Se acuerdan de esa diapositiva donde este div class no sé qué es un elemento, pero esto que está aquí adentro es un nodo de tipo texto? Entonces, para modificar un nodo de tipo texto, yo tengo que hacer lo siguiente. Acá donde estamos actualizando nuestro UI, yo le voy a decir, ahora voy a actualizar health, que es el que tiene la información,
Y health, yo le voy a modificar el text content. Más adelante vamos a ver que hay otra función que se llama inner HTML y vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Pero por ahora, esto va a ser una cadena dinámica que va a tener el valor actual, slash el valor inicial. Entonces, veamos si toda esta modificación que hicimos nos funcionó. Entonces, por el momento esto no está amarrado a ningún botón, o sea, solamente lo ejecutamos una sola vez, pero cuando le dé a actualizar, miren que arrojó algo está fallando. Vamos a ver qué está fallando por aquí. Nos dice no podemos hacer set attribute de undefined. Es decir, que aquí no estoy obteniendo la barra. Get element by... Ay, claro, esto no lleva ningún punto aquí. Me equivoqué. El API solamente pide el nombre de la clase. Me confundí con el query selector que estábamos viendo ahorita. Perdón, que nombré ahorita. Ahora sí. Ahora tengo otro error aquí. Dice undefined. No debe ser undefined. Y el health es initial. Vamos a ocultar esto para que nos dé más espacio. Initial. Nuevamente, yo pequé porque si hubiese presionado Enter aquí, miren que él me hubiese ayudado a autocompletar con inicial aquí. Ahora sí, la tercera es la vencida. Vamos. Miren que ahora, uy, le estoy quitando mucho ese Pokémon. Vamos a quitarle aquí 30. Cuando le demos a actualizar, miren que ya podemos calcular cada uno de los movimientos que va a hacer. Es decir, que estamos poco a poco, hemos ido preparándolo el juego. Cuando le demos clic aquí, ejecute todo esto que estamos haciendo, pase el turno al otro y el otro pinte los otros movimientos que tiene y juegue y así podemos ir pasando entre los dos. Pero vamos a ir construyéndolo paso a paso, ¿ok? De pronto ustedes notan que hay como un puff, el efecto a veces sale y no sale. Resulta y pasa que los navegadores trabajan con algo que se llaman los ticks o las maneras como ellos hacen lo que se llama el reflow o el repaint para poder calcular nuevamente la página y poder pintar todo lo que ha cambiado. Más adelante vamos a poder verlo cuando hagamos clic en los botones porque se va a ejecutar en un momento diferente y por ende la página se va a actualizar en otro momento diferente. Las páginas web y en este momento JavaScript, esto se está ejecutando línea por línea. Es decir, que esto viene así mostrando la página y apenas llega aquí empieza a ejecutarse. Vamos a cambiar eso un poco más adelante, ¿ok? Como esto ya está gigante, vamos a empezar a organizar esta aplicación. Yo voy a crear un nuevo archivo aquí que se llame utils de utilidades.js y me voy a llevar estas tres funciones. Llevemos todas estas tres funciones. Nos las vamos a llevar y las voy a pegar aquí en este otro archivo, ¿cierto? Y nuevamente, para poder tenerlas disponibles acá, introduzco otra etiqueta script y buscamos el archivo y ya está. Les voy a comentar algo. No estamos utilizando ningún framework ni ninguna herramienta, nada. Estamos tratando de hacerlo lo más primitivo posible. Pero este programa tiene un error muy grave que vamos a tratar de subsanar al final. Y es que si yo le doy a actualizar aquí, está todo funcionando. Miren que yo puedo hacer una trampa. Yo le puedo decir, yo puedo modificar la variable state y modifico el health del Pokémon. Miren que él me está diciendo cuánto es y le voy a decir que, el initial es 1000. Y cuando mire la variable state y mire qué tiene, es 1000. Eso está malo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que el usuario modifique tu información. Y eso es porque al incluir los archivos de esta manera, todo queda en el scope global de variables. A lo último vamos a utilizar algo que se llama un IFI, que finalmente como Webpack embebe los módulos y ya ninguna de esas variables va a estar disponible aquí para modificar. Pero por el momento nos sirve como nosotros queramos. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente.
ya vamos a empezar a jugar. Vamos a decirle que este programa se ejecute, cada vez, por ejemplo, hasta que la vida del Pokémon sea 0. Es más, debemos hacerlo con el Pokémon de la derecha, porque el que está atacando es la izquierda, ¿cierto? Vamos a colocar acá otro indicador para ese Pokémon. Vamos a colocarlo aquí como ID igual a Pokémon 2. Es lo primero que voy a hacer. Voy a crear finalmente la función de turno, function turn. Este no es un pure function, nunca lo va a hacer porque está modificando variables externas a mi programa y yo tengo que identificar realmente cuáles son pure function o no. Aquí puede haber un error en mi programa porque él aquí interno está modificando variables y objetos que están fuera de él. ¿Ok? Entonces ya tengo la función turno, pero vamos a hacer algo bien interesante. Yo quiero hacer que esto lo siga haciendo hasta que la vida del Pokémon sea 0. Entonces, hay una función que está disponible en Node.js y en el navegador que se llama setInterval. SetInterval me va a permitir ejecutar una función cada tantos milisegundos. Y la función que quiero ejecutar la voy a colocar aquí. Para un dato importante es que las funciones en JavaScript son first class citizen, por lo tanto yo las puedo almacenar en una variable y las puedo enviar como parámetros a otras funciones, ¿ok? Entonces yo quiero que lo que está aquí adentro se ejecute cada un segundo. Y lo que voy a hacer es el turno. El turno es lo que se va a ejecutar. Quiero que juegue cada un segundo, pero yo tengo que detener esto en algún momento porque si no va a ser indefinido nuestro juego. Yo le voy a decir que si el estado actual, la vida del Pokémon, el único que estamos haciendo, porque al final vamos a hacer 2, pero por ahora es 1. Si la vida actual de ese Pokémon ya llegó a 0, ya vamos a detener el juego, es decir, alguien perdió. Para poder detener este señor setInterval, se necesita una función que se llama clearInterval. Todas estas funciones y la referencia a las funciones están en la documentación de MDN, pero este señor cuando se ejecuta devuelve un número entero. Entonces vamos a, no sé, crearle la variable game. Y cuando ya se dé esta condición es que yo voy a detener este intervalo que se está ejecutando. Porque yo en mi programa puedo tener 20, 30 corriendo al mismo tiempo que están haciendo cosas diferentes. Y quiero distinguirlo. No he cambiado de Pokémon todavía, pero vamos a probar esto para ver si funciona. Miren, ahí está. Y hasta ahí llegó. Quiero que sea el otro Pokémon. Resulta y pasa que nosotros hemos hecho nuestro algoritmo de manera genérica. Es más, si yo le doy aquí Pokémon 2, ya debiese funcionar sin problema. Vamos a darle clic. Y miren que ahora se lo está restando al de la derecha. ¿Ok? Ahí llegó. ¿Cómo vamos? Miren cómo comenzamos muy despacio y vamos poco a poco viendo el poder sin utilizar las últimas tecnologías y los últimos frameworks, como JavaScript, que realmente el objetivo de esta charla es poder mostrar, dar un abreboca, mostrar todo el camino y dar como el abrebocas de todo el poder que tiene JavaScript para poder interactuar con las páginas web a través del DOM API. ¿Listo? Bien, resulta y pasa lo siguiente. Yo puedo hacer algo bien interesante. Yo voy a crear otro archivo porque ya yo no quiero manejar esto así. Ya yo quiero tener los dos Pokémones, cuál es el turno, quién está en el turno. O sea que yo tengo que modificar mi estado, me va a tocar modificarlo de una u otra manera. Para eso voy a cortar esta variable. Perdón, vamos a cortar todo esto. Y lo voy a tratar en un archivo separado. Vamos a llevarlo a un archivo separado. Vamos a crear un nuevo archivo aquí que se llame state.js.
y vamos a tener el estado. Yo voy a tener dos Pokémones. Yo voy a tener dos Pokémones y Pokémons. Va a ser un array, ¿cierto? Y va a tener bastante información. ¿Quién va a decidir esa información? Nosotros. ¿De dónde vamos a tomar esa información? Del Pokémon API. Por el momento la vamos a copiar y a pegar, pero al final nos vamos a conectar y vamos a hacer la información aleatoria. Tanto que querían los Pokémones, ahora sí, dígame un número de un Pokémon o un nombre de un Pokémon para que sea ese el que utilicemos. Tanto que siempre cambia el Pokémon, cambia el Pokémon. Un número allí aleatorio. 1, 2, 3. Bueno, listo, vamos a coger el 2. Y cogemos el 2 y vemos que el 2, aquí está toda la información. Entonces nosotros estamos estructurando nuestro programa para poder hacerlo. Nosotros primero, por ejemplo, vamos bueno, 151 y 33. Listo. Vamos por el 33. No sé cuál es el 33. Aquí está el 33, es Nidorino. Listo. Entonces, yo quiero guardar en este array que está aquí, quiero guardar la información de los dos Pokémon. Vamos a guardar el nombre, la imagen, el health. Vamos a guardar todo lo que nosotros necesitamos, pero muy rápidamente voy a copiar y a pegar de acá. Entonces, yo voy a dejar ese health que tenía allí. Voy a crear una nueva llave que se llame name. Por ahora la voy a copiar y a pegar, por favor, no. Tranquilícense. Por ahora vamos a copiar y a pegarla. Vamos a buscar la imagen, no sé, le voy a llamar avatar, image, no sé. Y creo que está por aquí en sprites. Está en other from default. Esta es la que vamos a coger. Vamos a coger toda esta. Vamos a darle pegar. Ahí está. ¿Qué más necesitamos del Pokémon? Necesitamos los movimientos y necesitamos el tipo. Entonces, si nos regresamos por acá, acá están los movimientos. Hey, voy a coger los 4 primeros que estén ahí. Por favor, no se apasionen tanto. Voy a coger los primeros 4 movimientos que estén allí. Esto puede ser un array simplemente con el nombre de los 4 movimientos, pero resulta y pasa que chévere sería hacer una modificación de este programa donde cada movimiento tuviera como, porque nosotros estamos pasando que aleatoriamente le quite 30. ¿Qué tal que cada movimiento tenga un valor diferente, cierto? Por ahora, ese move va a ser un array de objetos. Cuando tú tienes un array de objetos en programación, normalmente se le conoce como una colección. Y cada movimiento va a tener un nombre, double click, aquí está, les dije, voy a coger los 4 primeros, lo siento, no se apasionen tanto. Vamos a darle aquí, el otro se llama headbutt. Vamos a pegar el otro aquí. Luego horn attack, muy bueno, vamos a darle clic aquí. Y vamos a duplicar este. Vamos a tomar este Fury Attack. Ok. Y necesitamos también los tipos. Porque recuerden que aquí en la pantalla la idea es que aparezcan los tipos del Pokémon. Mañana de pronto usted podrá hacer una modificación de este algoritmo que si el tipo if, el tipo es grass y el otro es fire, entonces lo que le va a pegar lo multiplico por 2 y no sé qué. Muchas cosas se pueden hacer. ¿Ok? Vamos a ver los tipos, debe estar en types, ¿cierto? Aquí está, solamente hay uno que es de tipo poison. Vamos a darle aquí. La información está en inglés, la estoy tomando donde está aquí del API. Y creo que ya tenemos la información del primer Pokémon. Ya estamos haciendo nuevamente lo que habíamos dicho, como se conoce en inglés, estamos haciendo mock de la información. El día de mañana nuestro programa, en vez de ser esta información aquí fija y estática, va a ser dinámica de este API y nosotros aleatoriamente le vamos a cambiar el número. Creo que sí vamos a alcanzar, estoy seguro, vamos a ver. Prefiero que me sobre el tiempo y no me falte, así que vamos. Listo, el otro que me habían dicho era el 151. 151.
Este Pokémon se llama Mew. Listo, entonces vamos a coger a Mew. Vamos a buscarle el avatar a Mew. Aquí en Sprites. Por acá. Copiar. Vamos a darle pegar. Oh. Aquí pegar. El health. Uy, se me olvidó buscar el health del anterior. Vamos a ver cuál era el health. Oh. 33. Porque todo eso lo vamos a coger de allá. El health creo que aquí en stats de pronto lo podemos sacar. Dice, voy a coger el primero, 61, ese es el valor que vamos a coger. Sé que se puede hacer otra cosa diferente, pero ojo, no nos desvirtuemos del objetivo de esta charla. Vamos a darle aquí 151. Ya cogimos el nombre, el avatar, el state es 100. Uf, claro, va a tener más ventaja con el otro, pobrecito. Pero bueno, no podemos hacer nada. 4 movimientos. Tiene 246 movimientos. What the hell? Movimientos. Se llama, sí, Pound. Mega Punch. Payday. Uf, debe ser este bien teso. Ok. Y Fire Punch. Vamos a darle aquí Fire Punch. ¿Qué más? El tipo, vamos a ver qué tipo, de pronto no sé qué es psíquico, una cosa de esas. Tipo es psíquico, sí, efectivamente. Claro, ya yo he preparado el CSS para que ya finalmente salga cada uno con el color que es y ese tipo de cosas. Bien, entonces ya, miren el cambio que acabamos de hacer. Creamos un archivo de utilidades, creamos con el estado de todas las variables que va a tener nuestra aplicación y a medida que va pasando nuestro programa, nosotros tenemos que actualizar eso y obtener la información de allí. Voy a hacer lo mismo que hice, incluir el estado para que esté allí. Vamos a ver que yo lo que tengo que hacer ahora es dibujar cada uno de los Pokémon. Y aquí es donde viene otro concepto muy importante y es que yo voy a borrar esta información que es estática. Yo puedo hacer, si yo quiero, yo puedo como modificar el text content de name, modificar, borrar todos estos de UL, de los types y agregar cada uno por los types y así, así, así. Pero lo que vamos a hacer es algo mucho más chévere. Vamos a introducir un concepto que utilizan los frameworks actuales que se llaman los templates. Entonces yo voy a hacer un template. Primero yo voy a cortar este señor aquí, cortar. Y vamos a darle algo gracioso a esto, vamos a darle un nombre gracioso como escoger Pokémon. O sea, cuando lo pinta es que coja la Pokéball y la tira y no sé qué y tal. Bien, entonces, es más, vamos a crearlo en otro archivo. Vamos a crear esas funciones en otro archivo y esas funciones les vamos a llamar Pokémon.js. Sí, creo que sí nos alcanza el tiempo. Sí nos alcanza el tiempo. Voy a todas. Entonces aquí la función se llama choose. ¿Qué parámetro va a tener choose aquí? Va a tener el Pokémon que quiero dibujar. ¿Y de dónde va a salir esa información? Va a ser o este primero o este segundo, ¿cierto? Pero yo tengo que hacerlo general porque la idea de los algoritmos es que sean generales. Si por casualidad un error o lo que sea, esta variable no es enviada, al menos es un objeto vacío. ¿Qué vamos a hacer con ese template? Voy a colocarlo aquí entre comillas dobles, pum, vamos a dejarlo por allí. Yo voy a empezar a crear ese template. Yo quiero colocar ese template que está allí. Entonces, yo primero voy a crear una variable, voy a crear esto, o sea, nosotros vamos a crear las etiquetas HTML, nosotros mismos las vamos a crear. Es decir, que para yo poder emular esta primera que está aquí, voy a utilizar una función del DOM que se llama document.createElement y voy a crear un div. Es decir, que programáticamente nosotros vamos a crear
el contenido de toda la página. Es decir, este es para mostrar una alternativa que no necesariamente todo tiene que estar creado en la página web. Nosotros podemos crear todo desde el código. Eso se llama crearlo programáticamente. Vamos a colocar un nombre y los nombres de las variables son gratis, es decir, que podemos colocar los nombres que nosotros queramos. Se va a llamar, caramba, status container. Muy bien. Y ese status container le voy a crear una clase, class name, porque programáticamente lo podemos hacer que se llame status. Es decir, que ya tengo este señor y ya tengo este señor que está aquí. Es decir, que ya no necesito eso. Pero yo también le puedo decir algo como status container .innerHTML. ¿Cómo así innerHTML? Nosotros previamente habíamos utilizado una que se llamaba text content para poder modificar el texto del contenido de ese elemento que habíamos colocado. Pero resulta y pasa que no necesitamos crear como etiquetas dentro de etiquetas. El inner HTML me permite hacer eso. Me permite pasarle una cadena que se parezca a un HTML y él automáticamente me va a crear todo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar por aquí. Necesito otro poquito más de agua. Y nosotros vamos a tratar de colocar esto aquí al lado. Split right, aquí está. Para ver de dónde vamos a sacar toda la información que nosotros vamos a obtener. Es decir, que cuando yo reciba este Pokémon aquí, todavía no le he mandado nada, estoy creando primero la función, voy a poder tener uno de estos señores. Entonces, yo voy a poder obtener de esa variable Pokémon, voy a poder extraerle, por ejemplo, el nombre, voy a poder extraerle el avatar para poder utilizarlo. Voy a poder extraerle el health, lo necesitamos, health. Necesitamos los movimientos y necesitamos los tipos también. Creo que ya lo tenemos todo de Pokémon, que él automáticamente me ordene todo eso allí. Y empezamos a reemplazar, por ejemplo, aquí ya no va a ser Ivysaur, sino que va a ser el nombre que nosotros le enviemos u obtengamos de los datos. Aquí el tipo, vamos a hacer algo chévere ahorita, pero aquí el bar, creo que se llama, aquí está bar, está aquí, ¿cierto? Health.bar. Es más, como lo vamos a dibujar la primera vez, creo que no tenemos necesidad de cambiarlo. Pero esto aquí sí va a cambiar. Aquí va a ser el initial, perdón, health.initial. Y este va a ser aquí, perdón, ese no es, ya veis que se dieron cuenta. Este es el current y este es el initial. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más no hemos utilizado? No hemos utilizado, por ejemplo, los types. Y aquí viene algo interesante porque este types es un array que yo tengo que iterar para poder crear esto. Entonces, yo puedo hacerlo de muchísimas maneras. Voy a hacerlo aquí de la manera normal, es decir, que yo voy a tener, yo todavía no la he creado, pero ahorita voy a dejar aquí algo que se llame como types string. Y ahí me van a quedar todos los movimientos. Y aquí lo que voy a hacer es empezar a iterar, perdón, los tipos. Voy a empezar a iterar los tipos. Voy a empezar a recorrer los tipos. Voy a modificar cada uno de esos elementos que vienen los tipos. Y no voy a entrar en detalle en lenguaje de lo que es map o que es un arrow function. Lo que sé aquí es que estoy recorriendo cada uno de estos tipos que vienen acá y estoy retornando una cadena dinámica donde aquí va a ir el tipo y aquí también. Entonces lo que voy a hacer es concatenarlo allí. Vamos a concatenarlo allí. Tipo.name, creo que se llama. Sí, tipo.name. Y aquí también iría el tipo.name.
Esto que devuelve aquí, toda esta expresión de JavaScript devuelve un array y en cada posición tiene una cadena con ya armada. Yo lo que puedo hacer fácilmente es crear una variable que me almacene eso. Como toda esta expresión de JavaScript es un array, yo lo puedo convertir en una cadena con un punto join. Entonces, esta expresión de aquí es un array y esta función es de un array y finalmente queda aquí una cadena. ¿Ok? Estoy acelerando un poquito el ritmo porque quiero mostrarle todo completo. Igual queda grabado, igual lo van a poder devolver cualquier parte. Luego viene, es más, este move no lo vamos a utilizar aquí. Pero luego viene y vamos a cortar de aquí, este pedazo, este otro pedazo. Y este otro pedazo va a ser la segunda parte que va a ser, vamos a llamarle avatar container. Avatar container. Voy a copiar y a pegar el código porque va a ser muy similar. Es decir, que voy a crear esta primera división que se va a tener la clase Pokémon y casualmente este va a ser el contenido. Vamos a cortar aquí, vamos a pegar aquí. Vamos a decir que este es el contenido, pero esto ya no va a ser esta imagen que está aquí, ¿cierto? Va a ser la que venga o está guardado en el estado y mañana cuando esos datos sean dinámicos va a funcionar. Es decir, que aquí va a ir la variable avatar. Avatar. Ups, hay que escribirla en nomenclatura. Ahí está, es más, no necesita ir en varias líneas. Esto puede ir en una sola línea. Wow, nos ahorramos una línea. Qué bien. Bien. Y finalmente esta función voy a devolver esos dos paneles o esos dos fragmentos que yo voy a decidir en mi programa principal dónde insertarlos. Entonces voy a copiar este aquí y voy a copiar este acá. Aquí está. Listo. Entonces ya este Pokémon quedó vacío. Es más, le voy a borrar esto también porque voy a hacer otra técnica aquí. Y este Pokémon 2 también lo voy a borrar aquí. Si yo, obviamente, actualizo mi página, vamos a ver, ya no van a salir ningunos Pokémones porque no tienen ninguna información. Obviamente va a fallar porque no va a encontrar ningún bar ni nada. Ahora nosotros somos los que tenemos que decidir cómo pintar esos Pokémones. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Vamos a incluir la función que creamos ahorita. Vamos a decir que si nosotros inspeccionamos este elemento, vemos el HTML, el ancestro en común que tienen estos dos es este, y casualmente cada Pokémon va a ir en una columna. Entonces nosotros podemos aprovechar eso. Vamos a crear otra función. Ahora esta función se va a llamar como render, por ejemplo, para que me renderice los Pokémon. Vamos a seguir llamándole setup. Después la renombramos, no importa. El contenedor, es decir, que por cada uno de los Pokémon que yo vaya a dibujar, lo primero que yo necesito son los Pokémon. No sé si son 1, 2, 3, no sé. Lo importante es que yo necesito sacar los Pokémon. ¿De dónde? De donde están todas las variables de mi programa que se llama state o estado. Si esa llave no está, al menos voy a garantizar que por defecto sea un vector en blanco. Luego voy a ubicar la arena, que es el ancestro donde están guardados los dos Pokémones. Arena, ¿cierto? Entonces vamos a decirlo aquí, aquí está la arena. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos las columnas. Ya yo sé que puedo tener las columnas y puede ser un array de columnas, cons columnas. Voy a buscar dentro de la arena todas las divisiones o las etiquetas HTML que tengan la clase column. Y creo que ya estamos preparados para dibujar nuestros Pokémon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a empezar a iterar este vector que está aquí y nosotros en cada vuelta de la iteración, este es un nuevo for each, en cada vuelta de la iteración vamos a obtener un Pokémon. Vamos a calcular por cada Pokémon todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a calcular, por ejemplo, que el contenedor de la columna container es igual a la columna, ¿cierto? A la columna que estoy iterando. Entonces, yo tengo las dos columnas. Este ciclo me permite tener el valor del array, pero también me permite tener la posición. Es decir que aquí vamos a empezar a dibujar los dos Pokémon, uno a la izquierda y uno a la derecha en cada una de las columnas. Lo que hacemos para poder dibujar ese Pokémon es poder colocar la posición de cada uno, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí cada uno. Déjenme revisar mis notas por si acaso. Listo. Aquí hay un dato bien interesante. Resulta y pasa que el primer Pokémon nosotros colocábamos la barra de estatus arriba y el Pokémon abajo. Y en el otro lo colocábamos el Pokémon arriba y la barra abajo. Es decir, que yo necesito saber si es el primero o el segundo Pokémon o cómo lo voy a colocar. Yo lo que voy a hacer es, vamos a la función que acabamos de hacer que se llama, ¿cómo se llamaba aquí? Que arrojaba esto que está aquí, el status container y el avatar container. Lo vamos a obtener de la función choose que acabamos de crear y le vamos a mandar el Pokémon que estamos iterando. Luego, yo voy a poder decidir, por ejemplo, yo le voy a decir cómo. Si el index es igual a 0, es decir, que estoy dibujando el primer Pokémon o el Pokémon que está a la izquierda, yo voy a utilizar una función del DOM API que me permite, de alguna u otra manera, añadir contenido, porque en este momento están vacíos, no tienen nada. Entonces vamos a añadir en el de la izquierda, primero vamos a añadir el avatar container y luego, primero el status, perdón, qué pena. No, el de la izquierda primero era el status, ¿sí? Y luego era el Pokémon. Si no, es el de la derecha y hacemos esto mismo. Vamos a darle aquí, ¿cierto? Vamos a correrlo para ver si funciona primero. Como esto es una función y nadie la ha llamado, voy a llamarla por acá antes que comience el juego. El juego va a fallar porque él no va a encontrar este bar cuando ejecute el turno. Es más, no vamos a ejecutar el juego todavía. Vamos a darle guardar, vamos a darle actualizar y hay un error. Dice que hay un error en la 29, línea 29. Dice que, claro, esto se llama .inner.html. Vamos a darle aquí a actualizar. Y miren que ahí salió. Es decir, que ya nuestro algoritmo está preparado para en el futuro, cuando la información venga del API, renderice los Pokémon que nosotros queremos jugar. ¿Ok? Resulta y pasa que este var y este health tenemos que guardarlo en algún lugar para luego poder referenciarlos. Yo me voy a devolver acá a state y voy a crear una variable aquí, no sé, underscores UI. Y cuando uno crea variables con underscore, quiere decir que son como variables internas u ocultas. Voy a guardar la referencia de var, por ahora va a ser null, la referencia de health va a ser null, y por qué no la referencia del container, por ahora es null. Este mismo objeto me lo llevo para el segundo Pokémon. Le damos pegar. Y cuando estemos en la función de setup, yo voy a guardar todos esos datos. Voy a decirle como Pokemon.ui.bar. Voy a guardar la barra. ¿Por qué? Porque en este momento estamos a una sola barra, pero el día de mañana puede ser otra barra diferente. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic aquí. Perdón, la del otro Pokémon. Vamos a decirle que esto es health y vamos a decirle que esto es container. Entonces, si nosotros actualizamos nuestra
el turno, tenemos que decirle qué Pokémon está jugando. Para saber qué Pokémon está jugando, aquí en el estado yo voy a crear una nueva variable que se llame position. Para saber si es en 0, es que el Pokémon de la izquierda es el turno. Y si es 1, es que el Pokémon de la derecha es el turno. Entonces, yo le voy a preguntar aquí porque todo esto a quien le van a pegar es al Pokémon opuesto, ¿cierto? El turno, cuando yo esté y me toque a mí, a quien le van a pegar es al otro Pokémon. Entonces yo voy a obtener del estado, voy a obtener mi variable Pokémon y voy a obtener la posición actual. ¿Cuál es? No sé, porque recuerden que de alguna u otra manera nosotros vamos a convertir esto de manera dinámica. Y lo tenemos del estado. Entonces, de ahora en adelante, ¿quién es el Pokémon que vamos a calcular todo esto de ahora en adelante? Tiene que ser el Pokémon opuesto. Es decir, si es 0, vamos a jugar vamos a afectar el Pokémon 1. Y si es 1, vamos a afectar el posición 0. Yo puedo hacer muchas cosas, pero voy a hacer lo siguiente. Hay algo de la matemática y es que el residuo, si yo tengo la posición y le sumo 1, ¿cierto? Y a eso le saco el residuo, siempre va a ser interesante porque yo le puedo decir, si es 0 y le sumo 1, el residuo es 1. Y si es 1 y le sumo 1, entre 2 el residuo es 0. Entonces, con esta técnica aquí lo que estoy es variando entre el uno y el otro. Y en vez de state, le vamos a colocar Pokémon. Ups. Y aquí le vamos a colocar, este va a ser Pokémon. Y aquí también Pokémon. Y aquí también Pokémon. Lo más rápido posible. Creo que de ahí en adelante. Y esto debería ser, en vez de ser bar, va a ser Pokemon.ui.bar. Vamos a copiar todo esto y pegarlo aquí. Y vamos a empezar a ensayar nuestro juego para que él lo haga. Es decir, que vamos a empezar a variar el turno. Es decir, comienza el primer Pokémon, ¿cierto? Si el Pokémon opuesto, vamos a copiarnos esto de aquí también. Vamos a ver la posición, vamos a tener la posición aquí. Si el Pokémon opuesto, el que están atacando, se le acabó el health, se acabó el juego, ¿ok? Si no, voy a actualizar la posición para que pase al otro Pokémon. Entonces tenemos que modificar de nuestro estado, tenemos que actualizar la posición. Voy a utilizar el mismo truco que hice para saltar de posición, ¿ok? Bien, vamos. Ya estamos cerca. Vamos a actualizar. Miren que ahí pegó el primer Pokémon y ahí nos falló el algoritmo. Dice current undefined en la línea 95. Claro, esto es Pokémon, no state. Vamos a darle Pokémon. Y la posición, vamos a darle aquí actualizar. Vamos a darle aquí, le pegó 1. Miren que ya automáticamente el juego está jugando sin nosotros. Uno le está pegando al otro. Y miren que ahí está bajando cada uno. Lógicamente este va a tener más ventaja porque tiene más health. Pero miren cómo hemos llevado nuestro programa. Ya nos quedan 2 pasos que voy a tratar, estoy seguro que lo vamos a poder hacer en los 20 minutos y es poder dibujar este panel que está aquí abajo y poder hacer que este state, en vez de ser marcado, lo obtenga de este API. Vamos a ver si alcanzamos por lo menos a hacer el primero, así de rapidez. Voy así, mejor dicho, a hacerlo a todas. Voy a dibujar esta le voy a llamar los controles, para que nuevamente dibuje o como el, ¿cómo le llamaremos esto? Al panel, que dibuje el panel. Para dibujar el panel voy a necesitar el nombre del Pokémon y los movimientos.
Voy a cortar la información que tenemos acá en el HTML. Creo que no vamos a alcanzar a hacer este indicador, pero bueno, voy a cortar esta información que está acá. Va a quedar lo mismo, va a quedar el panel y va a quedar 2 columnas vacías porque todo lo estamos haciendo en nuestro programa. Es más, este man se va a llamar aquí Dialog y va a tener, vamos a tratar de hacerlo así súper, mejor dicho, a toda Dialog, porque esto ya lo vimos de alguna otra manera. Y lo único que tiene este template va a ser el nombre. Entonces vamos a colocarle aquí el nombre. Name. Listo. Vamos a darle aquí name. Y luego vamos a actualizar este señor aquí. Y ya efectivamente tenemos este pedacito. Ahora vamos a hacer los movimientos. Para eso ya obtenemos la información de los movimientos. Y vamos a hacer lo mismo. Nos devolvemos acá y cortamos este muy rápidamente para ver si nos alcanza el tiempo. Y este se va a llamar, lógicamente, Move Container. Move Container. Y voy a aprovechar y enseguida le voy a dar el clic del botón aquí para que podamos hacer, en vez de que sea aleatorio, sea con nuestros botones. Entonces, voy a pegar esto aquí. Va a tener una división que tiene Move. Listo. Y, uy, ven acá. Casualmente esto va a ser un botón. Y nosotros vimos en una diapositiva por allá que hay un evento que yo tengo que añadirle al botón, ¿cierto? Entonces, casualmente no voy a utilizar, bueno, voy a utilizar esto, sí, voy a utilizar este pedacito, pero no voy a utilizar ni HTML ni text content. Lo que voy a hacer es append child para poder colocarle cada uno de los botones a ese contenedor. Entonces, nuevamente le damos que los movimientos, punto for each, para recorrer cada uno de esos movimientos, vamos a hacer lo siguiente. Por cada movimiento vamos a crear un botón. Entonces, le vamos a crear el botón. Aquí lo tengo para la guía. Vamos a utilizar lo mismo que hacemos programáticamente. Vamos a crearle aquí button y vamos a colocarle aquí que tiene una clase, class name, y le colocamos, miren que aquí tiene esta clase que se llama button y black, que es el color. Y aquí mismo le voy a decir, cuando presionen clic a este botón, ejecuta turno. Voy a hacer una trampa y es que voy a confiar que turno va a existir en el scope global, de las variables. No debiese ser así, pero vamos a confiar en eso por cuestiones de tiempo. Entonces le vamos a decir button.addEventListener, es otra función del Doom API que yo puedo utilizar. ¿Y cuál? Va a ser que cuando le hagan clic, él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer cuando le hagan clic? Él va a ejecutar turno. Resulta y pasa, esto está mal hecho. La verdad, debimos haber creado, por ejemplo, como algo como un callback aquí, una función, y enviársela directamente acá, pero no alcanzamos. Es más, vamos a crear otra variable que se llame meshes, por si acaso no se le envían, aquí va a ir meshes. Meshes. ¿Por qué? Porque mañana vamos a decir, fulano ganó, el Pokémon este ganó. Creo que así está bien, sí, seguimos. Y finalmente, a Move Container le vamos a añadir el botón que acabamos de crear. ¿Para qué? Para poder hacer esto mismo. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para poder llegar al final de lo que queremos hacer y es poder empezar a jugar con los Pokémon. Resulta y pasa que miren que este documento HTML nos ha quedado vacío. ¿Por qué? Porque todo lo hemos hecho a través de JavaScript. Nosotros somos los que hemos impuesto cómo va a funcionar el programa. No hemos utilizado ningún framework actualizado. Estamos utilizando lo que se conoce como Vanilla JavaScript. Listo. Entonces,
Ya no va a haber nada de esto, ya no va a haber, bueno, al menos este pedacito no va a ser, pero una vez yo tengo que dibujar los controles, ¿cierto? ¿Dónde están los controles? La función se llama panel, perdón. Yo tengo que dibujar el panel. Entonces, vamos a crear una nueva función. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, alcanzamos, que se llama render. Esta función se va a ejecutar cada vez que sucede un turno. Y cada vez que sucede un turno, yo voy a cambiar esto de izquierda a derecha como para dar la impresión que el otro Pokémon está jugando. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo nuevamente tengo que obtener cuál es esta vez no es el Pokémon contrario, sino que esta vez es el Pokémon que está jugando, porque de él es el nombre y de él son los movimientos, ¿cierto? Y yo voy a obtener de la función que acabamos de crear, qué pena que aumente un poquito la velocidad, pero quiero que al menos lleguemos como a la conclusión de poder mostrarlo. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Vamos a ver. Al parecer se me están acabando la batería de los audífonos también. No. La función se llama panel y le estamos pasando el Pokémon. Y el mensaje que le vamos a pasar es este, por ahora. Porque después le vamos a pasar como, no, este Pokémon ganó, no sé qué y tal. Igual quiero también dejar un espacio como para las preguntas finales. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice por acá y es encontrar el contenedor, encontrar las columnas, igualito lo vamos a hacer, pero esta vez va a ser para panel. Tengo las dos columnas. Entonces, si el Pokémon, si la posición es igual a 0, nuevamente, o el Pokémon que está jugando es el de la izquierda, yo a la primera columna le voy a colocar y que status container. Dios. Se llama dialog container y move container. Ok, está bien. Ya me la iba a embarrar. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí, pegar. Oops, ¿sí? No. Dialog container y move container. Entonces, ya estamos cerquita, ya estamos cerquita. Creo que después de estas 3 líneas ya vamos a poder lograr y hacemos el cierre. Si la posición es igual a 0, yo quiero colocarle ese contenido aquí adentro. Yo quiero colocarle que finalmente el panel de la izquierda tenga algo y el panel de la derecha tenga algo. Entonces, es más, yo estas columnas las puedo llamar izquierda y derecha, porque recuerden que esto es un array. Entonces, yo a la columna izquierda quiero reemplazarle el contenido con el diálogo y el de la derecha con los movimientos. Y si no es así, es porque está jugando el otro Pokémon, que es el de la izquierda. Entonces yo voy a copiar y a pegar esto. Y cuando es el otro Pokémon, los movimientos los tiene aquí y el dialog lo tiene aquí. Entonces, vamos a renderizar. Después que pintamos los Pokémones, renderizamos. Y esta lógica que está aquí la vamos a mover para el turno. Vamos a borrar todo esto. Entonces, cuando yo termine de jugar aquí con este Pokémon, yo aquí, ya que está el final, es si la vida de este Pokémon está, definitivamente se acabó el juego. Aquí es donde yo debería, por ejemplo, para hacer lo que habíamos dicho del query selector, yo puedo hacer algo como, hey, yo quiero ir directamente aquí, a este señor que está aquí. Y este señor que está aquí está dentro de una división que tiene como ID panel y tiene la clase meshes. Y entonces yo allí le voy a colocar que el contenido va a ser como ese Pokémon ganó. Si no, estoy rotando la posición
y nuevamente pinto este panel de abajo. Uf, ¿será? Bueno, vamos a ver, vamos a darle aquí a actualizar. Y claro, se me olvidó colocarle el botón aquí. Esto lo podemos corregir muy rápidamente. Button.textContent es igual al move.name. Ahora sí, ya. Vamos a ver si funcionó. Vamos a darle clic aquí. Y luego miren que le toca Mew y Mew utiliza Mega Punch. Y luego este le da Horn Attack. Y luego este Mega Punch otra vez. Y este y así, y así. Vamos a ver quién gana primero. Uf, tremendo, fuerte. Y finalmente Mew wins. ¿Ok? Nos faltó una parte, igual lo voy a dejar en el repositorio que está, y es cómo modificar este state para que se conecte al API y obtenga 2 Pokémones de manera aleatoria e inclusive también tenga movimiento, porque la idea es que yo haga como, se mueva como de izquierda a derecha, así como que se tambalee para poder como emular el golpe, ¿cierto? Pero todo va a estar ahí en el repositorio. Creo que la rama se va a llamar jQuery porque le metí la librería para hacer más fácil las animaciones. Espero que les haya gustado. La idea de esta sesión era hacer como ese recorrido y dar como ese overview de todo lo que es la programación web, de lo que JavaScript nos permite hacer y de todo el entorno que tenemos para hacer. Claro, encima de esto existen librerías, frameworks, herramientas, setup, pero eso es mucho más adelante. ¿De acuerdo? Voy a dejar los minutos finales que tenemos para de pronto contestar algunas preguntas que no estén contestadas durante la charla. Y desde ya deseo agradecerles quedarse conmigo estas 3 horas. Fueron 3 horas, pero a mí también me encantó. Una de las cosas que más me gusta es compartir este conocimiento. Recuerden que ahí está mi Twitter, que es gmoralesc, para que me puedan seguir y por ahí me escriben y las preguntas que quieran. Bien, dice, la ocultación de variables únicamente puede con Webpack. Realmente no. Realmente el concepto en JavaScript no tiene módulos del lado web como lo tiene Node.js. Hay algo muy interesante que se llaman los IFI, voy a escribirlo por acá, y resulta y pasa lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo. Resulta y pasa que aquí la variable setup, yo puedo llamar a la función setup. Hola, 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 hola. Ok. Yo puedo quitar esa variable ocultando todo en lo que se llama un IFI y ya saldrían del scope global. Pero esa es la técnica que utiliza Webpack para poder hacerlo. Creo que también se me están acabando la batería de los audífonos. Ojalá me puedan escuchar. Están al menos del 10%. Mira que esta técnica que acabo de hacer yo es envolver todo mi programa en una función anónima y luego ejecutar esa función anónima. Esa es la técnica que finalmente por debajo se utiliza todo para poder hacerlo. Miren que mi programa sigue, claro, no va a funcionar porque obviamente oculté las variables, pero ya setup, por ejemplo, no existe. Esa es la manera que finalmente se debe hacer. Muy chévere, ok. Qué genial que se entusiasmen. Espero nuevamente que lo hayan gozado mucho. Qué pena que de pronto el tiempo no fue así como lo queremos, pero bueno, lo importante siempre es aprovechar e investigar. Recuerden que esto es una carrera de aprendizaje. Nosotros aprendemos todos los días, siempre algo nuevo. Nunca vas a llegar en el momento que te lo sabes todo. Yo tengo 15 años en esto y todavía sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque las tecnologías siguen cambiando.
Entonces, nuevamente, la invitación es para que se entusiasmen, tienen el poder de la creación, van a poder crear lo que ustedes quieran. Si que quería crear el Digimon, puede crear el Digimon en vez de Pokémon, lo que ustedes quieran. Nuevamente, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Ok. ¿Cómo se pueden utilizar otros lenguajes de programación en la web? Arturo, resulta y pasa que del lado del front-end o del lado de las tecnologías del cliente, el 90% está hecho con JavaScript. Pero del lado del backend o el servidor se utilizan muchísima cantidad de lenguajes como Java, Ruby, Go, muchísimos otros. Pero nuevamente, me gusta JavaScript porque puedes hacer muchas cosas tanto en el frontend con el backend y no te toca aprender dos lenguajes de programación. ¿Listo? Bueno, voy aquí a Stop Screen y nuevamente la invitación, allí podemos estar en contacto a través del Twitter. Les deseo un excelente fin de semana y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.